ver si se nos conecta gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a este directo. Daremos unos minutos de cortesía para que la gente se vaya incorporando. De todas maneras, hoy es nuestro experimento porque hoy lo vamos a hacer en miércoles y es un día pues, en el que muchas comunidades autónomas pues, ya tienen cierta libertad. Es fase 1 en muchos sitios. Aquí, donde estoy yo en Barcelona, es fase 0,5, o sea que no estamos tan libres como quisiéramos. Entonces, hoy es una prueba para ver qué tal funciona el emitir otro episodio, otro directo, en este caso, otra charla, miércoles, en mitad de semana. Recordad que el sábado tendremos, podríamos decir, entre comillas, la oficial, en la que seguiremos hablando de recreación, un tema que sabemos que os gusta mucho. Y, bueno, ese será el episodio especial. Y hoy es, el especial es hoy y el del sábado pues será un poco el oficial. Entonces, hoy os traemos un tema bastante interesante, que ya os hemos dejado un pequeño spam, ya hemos hecho un pequeño directo esta mañana, como siempre, para anunciarlo, en el cual pues, vamos a hablar sobre la evolución del ejército romano. No de la legión, sino del ejército. La legión es una parte de este ejército romano. Entonces ya vemos que se está conectando la gente. Tenemos a Juanito Gordito, uno de nuestros leales seguidores, que lo vamos a reclutar pronto para un grupo de recreación y que se una también a las filas de la Legión. ¿Qué tal, Juanito? Bienvenido de nuevo a mi página. Y bueno, hoy el tema es apasionante. Hoy el tema es la Legión Romana. El sábado volveremos a hablar de la Legión Romana, pero lo haremos desde el punto de vista, desde la perspectiva de la recreación histórica, en este caso desde Barquino Oriens. Y hoy pues vamos a hacer un breve, intentaremos que sea breve porque son muchos siglos de historia, ya lo ha dicho Ángel cuando hemos hecho la presentación, que tenemos que empezar desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, o sea que tenemos 13 siglos para repasar historia del ejército romano y hablaremos un poquito de tácticas, de evolución de panoplias, etcétera, etcétera. Tenemos también a Aitor, otro de nuestros leales seguidores, que también está por aquí. Mayra Saucedo, que también nos saluda desde México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al otro lado del charco. Espero que estéis todos bien, que vaya bien todo el tema de la pandemia y que no lo estéis pasando muy mal porque me parece que se ha ido todo la mierda, se ha ido para allí, ¿vale? Hablando mal, todo el virus es ahora la zona que está más azotada es la zona de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa pues está un poco empezando a ver la luz. Espero que estéis bien en México. Fernán, ¿qué tal? Salve, compañero, ya vuelve a estar por aquí nuestro camarada. Maribel, que nos preguntaba que a qué hora era, a las 6. Pues veo que has cumplido y que estás aquí. También Marina, ¿qué tal, Marina? Buenas tardes. ¿Cómo va por el sur? En este caso, por el sur de la península. Espero que estéis también muy bien. Roduto también nos ha avisado también, nos ha amenazado él que a las 6 estaría aquí como un clavo y ha cumplido la amenaza. Encantados de tenerte por aquí. Julio Marcel, que está también en México. ¿Qué tal, Julio? Saludos a nuestros amiguetes de México, de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, de todo el mundo, porque nos estamos dando cuenta que llegamos a muchos rincones y que os interesa la historia de Roma, la historia del mundo antiguo y nosotros encantados de que nos escuchéis en todos esos rincones. Almudena desde Jaén, corriendo para no perdérselo. Tranquila, mujer, tardaremos un poquito en empezar, no te preocupes, pero bienvenida también a la página. Y ya somos 14 y ahora lo que voy a hacer, ahora que sabéis el tema del que vamos a hablar, os lo repito, lo tenéis en el título del directo, evolución del ejército romano, desde la época monárquica hasta el Bajo Imperio. A ver, intentaremos llegar hasta el Bajo Imperio, no descarto que nos quedemos en la República, que no consigamos ni llegar al Imperio. En caso de que no podamos llegar, lo que haríamos será hacer 2 programas, ¿vale? Evidentemente no os vamos a dejar con las ganas. Nuestro compañero historiador Jordi Vilalta, ¿qué tal, Jordi? Benvingut, bienvenido. Y presento a mi compañero de fatigas, el que se ha convertido ya en mi binomio, en mi camarada y que siempre es muy bienvenido a esta página y con el cual pues nos metemos en todos los embolados habidos y por haber porque es facilón, lo tengo que reconocer. Cuando le digo algo, muerde el anzuelo muy rápidamente. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, video oyente. Después de la presentación que me ha hecho Sergio, no sé si colgar, me ha llamado binomio y me ha llamado facilón.
No sé cómo tomármelo. Lo eres, ¿no? Lo eres, ¿no? Bueno, sí, un poquitín. Es que tú sabes tirar bien. Es que no es que yo sea fácil, es que tú eres muy conceso y eres capaz de convencer a cualquiera, hijo mío, ¿no? Sí que es cierto lo que has dicho. Yo te escuchaba y decía que es que cuando hemos preparado el guión, decías, no, vamos a hablar de los tribales y vamos a llegar hasta el Bajo Imperio. Yo decía, este no va fino hasta el Bajo Imperio. Yo creo que lo he comentado, dice, igual llegamos a Mario. Con suerte, ¿no? Con suerte, porque nos liamos a hablar, nos retroalimentamos y la verdad que es un tema que nos apasiona, el mundo romano en general y todo el tema del ejército también, ¿no? Y ya veremos a dónde llegamos, pero como ha dicho Sergio, como soy facilón, pues pronto, si no acabamos, seguiremos adelante. Hay mucho que hablar y el problema que veo yo, y seguramente él también lo verá, que nos gusta divulgar y dejarnos muchas cosas atrás nos cuesta, Sergio. Sí, ese es realmente el problema, que seguramente querremos abarcarlo todo, nos irán surgiendo ideas sobre la marcha, verdad que el guión es un poco escueto, pero tampoco es que lo necesitemos en exceso porque tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia ya de haber hablado sobre este tema, nos hemos vestido las armaduras, o sea, sabemos de lo que hablamos, es muy probable que a medida que vayamos hablando sobre el tema de hoy salgan experiencias propias que hemos vivido no en la Legión, sino en el grupo de recreación. Entonces, intentaremos llegar hasta donde podamos. También os recordamos que podéis dejar vuestras preguntas, irlas formulando. Nosotros intentaremos irlas contestando a medida que podamos y al final pues abriremos también una ronda para las preguntas finales. Evidentemente, si al final nos falta tiempo, cortaremos donde tengamos que cortar y os invitaremos a seguir. Lo que no vamos a hacer es dejaros a medias, esa no es nuestra intención. Ya sabéis que siempre acabamos lo que comenzamos, nos gusta ser resolutivos y por eso pues nos ponemos, si te parece, al lío, que son ya las 6 y 7 minutos, las 18 y 7 minutos y bueno, hechas las presentaciones, tenemos ya 16 personas. Han caído 2, imagino que a lo mejor se han equivocado de canal o han dicho, uy, estos 2 nos van a pegar la chapa aquí y han decidido cortar. Así que si te parece, pues hacemos un poquito de... Sí. Antes de empezar, como sabes, me gusta hacerte alguna sorpresita de vez en cuando, ¿no? Venga. Entonces quería aprovechar para hacer la sorpresa y para indicarles a los videoyentes lo que se van a encontrar este sábado, ¿no? Y es importante. Yo te aviso que tú vas a tener un poco de retraso a ver el vídeo porque lo emito desde mi ordenador, ¿no? Con lo cual, estate atento. Es un vídeo en el cual muestro un entrenamiento de los que hacemos nosotros en nuestro grupo. Dura 1 minuto y medio. Para que vea la gente cómo nos lo tomamos en serio y cómo luego esto tiene que salir al público. Está aquí. Lo veréis. Es un entrenamiento, uno de los últimos que hicimos para algo que queremos incorporar este año. Es una testudo abierta y ya veréis qué personaje sale aquí. Aquí lo veis, está ahí debajo, hace de optio, pero también lo tenemos controlado. Tenemos que mejorar muchos aspectos, hay alguna mano fuera, pero bueno, mejoramos, ahora avanzamos. Veréis al centurio que está siempre atento a todo alrededor. Sí, para añadir un comentario, simplemente decir, Ángel, que normalmente hacemos la testudo con pared, ¿no? Con laterales, con escudos en los laterales. Entonces, eso lo que hace es que sea bastante diferente de esta, y esta es una nueva prueba que vamos a hacer pues para hacerla más abierta, para que se vea mejor a los legionarios desde el público. Y esto es una de las variantes que queremos hacer, que queremos añadir. Yo soy el del pantalón gris y la chaqueta gris, el de la última fila, como veis, que está también colaborando, y ahora incluso, imaginaos, ¿no? Lo difícil que es hacer este consistite, ¿no? Que es bajar y poner rodilla en el suelo con la chapa. Ahora aquí lo estamos haciendo sin chapa, entonces es más sencillo, ¿no? Pero imaginad lo complicado que es mantener la armonía y que todo el mundo lo haga a la vez y que no haya ninguna grieta.
Sí. Bueno, como has visto, quería enseñarles a nuestros video oyentes lo que se pueden encontrar la semana que viene, no, este sábado. Ujú. Y todo el tema de la Legio, ¿no? Bueno, era una sorpresa para que supieran los videoyentes lo que los espera y un poquitín es como tú también, aunque eres Optio, también te pones ahí abajo a trabajar con todos los demás. En este caso, yo como hacía de Aquilifer, el Kenturio me dio la cámara y me dijo, empieza a dar vueltas. Así que yo no salgo. Yo soy el que graba. Afortunado, afortunado. Pero bueno, es verdad que los oficiales tienen que predicar con el ejemplo, ya lo dijimos, somos los primeros que entrenamos y un día hacemos de oficial y otro día hacemos de legionario y pencamos como el que más, ¿no? Doblamos aquí la espalda, aguantamos la chapa, cogemos el escudo y, bueno, también es verdad que hemos estado también mucho tiempo haciendo de legionarios. La experiencia, la veteranía, las aptitudes también pues hacen que uno sirva o no para hacer de oficial. Entonces ya lo concretaremos con más detalles este sábado en el directo, ¿vale? Que haremos sobre la Legión. Y de momento, pues si te parece, nos saluda también Roduto, que nos dice que cuándo vamos a venir a Miranda de Ebro. Digo, bueno, pues ya veremos cuando se abra el confinamiento a ver y si nos contratan para ir hasta allí, para podernos desplazar, porque también hay unos costes y se tiene que montar primero un evento, ¿no? Que es lo más difícil de gestionar, ¿no? Porque hay muchas cosas y muchos asuntos intrínsecos, administrativos, trámites oficiales que se tienen que dar pues, para poder, unos requisitos para poder montar un evento, ¿vale? Nos dice Juanito que una chulada de escudos. Pues sí, son escudos alto imperiales de la época de Trajano y si te parece, pues con esto nos ponemos ya en harina y empezamos con el tema de hoy, que es la evolución del ejército romano y para ello pues nos vamos a remontar a los orígenes. Ya os acordáis que hace unas semanas hablamos sobre esa Roma monárquica. ¿Os acordáis que hicimos un pequeño repaso a la tradición divina, homérica, derivada de Homero, que retomó Virgilio para hacer esa Eneida, ¿no? Donde se trató de vincular, o en este caso Augusto quiso vincular su gens a la familia real troyana, a Eneas en este caso, y a Afrodita, que Eneas era hijo de Afrodita, y divinizar pues un poco su persona. Nos vamos a esa Roma monárquica, nos vamos a esa Roma del siglo VIII, como recordáis, la fundación que se suele estipular como fecha inicial de la historia de Roma sería el año 753 a.C. y ese periodo monárquico abarcaría desde el 753 hasta el 509 a.C., que es cuando se proclama la República. Ya lo dijimos en su momento cuando hablamos del último rey de Roma, de Tarquinio el Soberbio, ya dijimos en qué circunstancias apareció la República, qué tipo de república era, pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el ejército, ¿vale? Si queremos mencionar otros campos y otros aspectos de la sociedad, pero nos centraremos en lo que es la vida militar, ¿vale? Y no decimos legión, no decimos la palabra legión, porque en estos momentos iniciales de Roma no se puede hablar de legión en sí, sino que el modelo de combate era muy diferente, pero muy parecido al combate que se hacía en la antigua Grecia, en la Grecia arcaica, los etruscos, etcétera, etcétera. Y para reclutar hombres en este periodo inicial, ¿cuáles eran los requisitos para ser soldados? Primero, ser ciudadano, evidentemente. Esto lo recordaréis porque en la antigua Grecia también pasaba lo mismo, ¿no? Los ciudadanos eran ciudadanos durante una época del año y luego tenían que cumplir sus deberes como soldados. Hablamos de un concepto de ciudadano-soldado, ¿vale? Que ya nos da alguna pista de cómo por dónde van los tiros. En este caso, la primera reforma o el primer toque de distinción que le da Rómulo, en este caso al ejército. Recordad que cuando hablamos de Rómulo hablamos de una parte mitológica, ¿no? De un poco que está un poco oscilando entre la realidad y la leyenda, ¿no? Entonces, según los datos que podemos extraer, las fuentes nos dicen que este primer ejército, lo único que quería el rey era que fueran hombres fuertes y aptos para
para el servicio. Bueno, no vas a meter a un enclenque que no pueda ni ponerse una armadura y que no pueda sujetar un escudo, porque ese es un objetivo claro y eso puede provocar una brecha en la formación, ¿vale? Y ahora, más adelante, os hablaremos del tipo de formación que se utilizaba en esta Roma monárquica. Era un ejército no profesional, como ya hemos dicho, compuesto por ciudadanos soldados que recibían una instrucción, imaginamos que no muy, digamos, no mucha disciplina, sino que sería una instrucción muy básica porque el resto del año tenían que dedicarse a otras cosas. Evidentemente, los agricultores ya eran hombres fuertes de por sí, o sea, gente que trabajaba de sol a sol, que le echaba más horas que lo que sea a un oficio, entonces esto les hacía ser hombres capacitados. Y se combatía, ojo, al estilo griego, al estilo griego, ¿vale? La falange. Luego en la siguiente foto pues os pondremos algo más de información para que lo podáis ver, ¿vale? En este caso, bueno, tira para atrás, Ángel, no la avancemos todavía, que nos queda hablar de la segunda parte, que si quieres, pues te cedo a ti la palabra. No, yo quería también decir un poquitín que tenían que, a la fuerza, ¿no? Es como dices, un poco místico, ¿no? Es un poco mito todo esto que hablamos porque ni siquiera sabemos si existieron, como mínimo, los 4 primeros reyes. Parecen demasiado imaginados, ¿no? Los reyes etruscos probablemente sí. Los etruscos tenían influencia griega, pero ya no solo los etruscos, sino que al sur de Roma estaba la Magna Grecia, ¿no? Estaba Tarento, estaba Capua. Todas estas ciudades eran de estilo griego y probablemente luchaban así. Anteriormente de la influencia etrusca, pues supongo que luchaban pues como los luchaban los bandidos, quiero decir, tribales, y como podían, y se encerrarían en su muralla como pudieran, ¿no? Como luchaban los hombres de la Edad de Bronce, ¿no? Pero ya cuando Roma, ya hablamos en un programa que Roma era etrusca, para mí, según mi opinión, el origen de Roma es etrusco, con sus características latinas del Lacio, y el primer ejército, creo que la inmensa mayoría de la gente sabe o que conoce Roma, como mínimo lo ha oído, que los historiadores de mucho después, por ejemplo, Polibio y gente del siglo, estamos hablando del siglo III, siglo II, decía que estaba compuesto por 3.000 hombres a pie y 300 celeres, 300 de caballería. Y esto era el ejército que tenía Roma, ¿no? Este fue el primer ejército. Luego, como dice Sergio, se hizo una reforma que la hizo Servio Tulio, que este ya es el penúltimo rey de Roma, que ya era etrusco, y empezó a dividir al ejército por clase social. Vuelvo a repetir que son falanges, el hecho como las falanges, ¿no? Luego lo pasaremos y Sergio, que le gusta bastante el tema este de la falange, lo explicará bien cómo funciona, ¿no? Pero Servio Tulio lo que hizo fue dividir el ejército en 5 clases sociales, realmente eran 6, ¿no? Pero para el ejército iban 5 clases y ocupaban el puesto en el ejército dependiendo de su capacidad económica. Cuanto más capacidad económica tenían, pues mejor armados iban. Es lógico, ¿no? Existía una última clase que no estaba tipificada, que era el proletariado. O sea, era aquel que era tan pobre que no se podía pagar absolutamente nada para luchar, con lo cual no iba al ejército, ¿no? Era una sociedad clasista en este sentido y esto iba así. También es cierto que algunas veces esto es proletariado, estos pobres, cuando había necesidad de hombres también iban al ejército. No sé con qué lucharían con piedras, pero también lo llevaban al ejército, ¿no? Todo este sistema, ahora dirá Sergio cómo se montaba, en el sentido de que es curioso porque luego detrás, durante la República, cambió este sistema de lucha, ¿no? Pero ahora, Sergio, explicar un poquitín esto de la falange y de la panoplia, que yo sé que es un tema que a ti te encanta, lo controlas bien. Bueno, pues como veis en la diapositiva que ha puesto Ángel en este caso, se ven claramente pues esas 5 o 6 clases, ¿vale? En las cuales, pues obviamente, cada ciudadano se tenía que costear su propia panoplia, como pasaba en las ciudades griegas, como pasaba en las polis, como pasaba en las ciudades etruscas, ¿no? En ese momento era un ejército de ciudadanos, evidentemente el Estado no financiaba ni sufragaba los gastos de panoplia. Y esto pues nos vamos hasta tiempos de Mario, o sea que imaginaos hasta el siglo II antes de Cristo, eso no sucedería. Estamos en el siglo VIII, imaginaros, ¿no? VIII, VII, VI, IV, III, donde
el propio legionario, perdón, soldado, el propio guerrero, tenía que costearse su propia panoplia. Ya hemos dicho, habéis visto antes en la diapositiva anterior cómo estaban los ciudadanos de primera clase que tenían una panoplia muy completa, que podría ser la del estilo hoplita, porque la formación de combate era la falange que tenéis a la izquierda, y a la derecha tenéis el falangita, el hoplita. Hoplita, como ya sabéis, viene del griego oplón, que oplón es la panoplia. Mucha gente tiende a pensar que el oplón era el escudo, ese escudo ovalado, pero no era. El escudo se llamaba aspis, ¿vale? Hoplita, oplón. Hoplita, portador del oplón, ¿vale? Entonces, en este caso, portador de la panoplia. La siguiente clase, obviamente, bajaba un poquito de nivel adquisitivo, se podía permitir menos panoplia, y así sucesivamente hasta que las últimas clases, pues como ha dicho Ángel, pues no llevaban prácticamente nada, y si podían permitirse un arco, una lanza y un escudo de madera, pues obviamente con eso tiraban. Y en casos muy, muy graves, de mucha necesidad, incluso los proletarios o la gente más baja de la sociedad, del escalafón más bajo, es así que podía coger las armas o lo que tuviera a mano y sumarse a una batalla. Pero lo que quiero que entendáis, lo que queremos que entendáis, es cómo se combatía en esta Roma monárquica. Y se combatía de esta manera que veis en la izquierda, es decir, formación cerrada en filas, escudo con escudo, y se combatía con lanza. La espada era un elemento secundario, ¿vale? Un elemento secundario que cuando se rompía la lanza o se partía o tenías un hombre tan encima tuyo que no podías recurrir a la lanza por cuestión de espacio, pues sacabas la espada, que solía ser una espada corta, y asestabas el golpe. Entonces, esto es más o menos para que veáis la falange de estilo hoplítico que se utilizaba también en tiempos de la Roma monárquica. A la derecha, pues os hemos hecho un pequeño esquema de cómo era una panoplia en esos momentos, ¿vale? Tanto en Grecia como en Etruria como en Roma. Como veis, hay elementos característicos de la panoplia de un hoplita, como son el cranos, la palabra ya lo deduce, ¿no? Lo deducís, imagino, ¿no? El cranos era el casco, ¿no? Normalmente de uso corintio, de tipo corintio, estos de bronce, que solo se ven los ojos, que tapan la nariz y las carrilleras, ¿vale? Escudos muy complicados para ver y para sentir órdenes, que muchas veces sí que sabemos que los guerreros se hacían agujeros en lo que es la parte lateral de las orejas para poder escuchar las órdenes, porque aquello cuando te lo pones es pues como si te aislaras del mundo que tienes alrededor, ¿no? Hay diferentes tipos de adornos, plumas, crestas, alas, como veis aquí, ¿no? En este hoplita que os hemos puesto como ejemplo. Otro elemento defensivo era la coraza, el linotórax, que podía ser de lino, como dice la palabra, capas de lino encoladas, ¿vale? Una sobre otra, que era más ligero, pero que era muy resistente, o la armadura típica de bronce, como la que veis aquí en el dibujo, en el esquema. O sea, tenemos cranos, linotórax, y el tercer elemento defensivo era el aspis, no el oplón. El oplón es la panoplia, recordad. El aspis era el escudo este redondo que tenía 1 metro de diámetro, ¿vale? Y que servía para protegerme a mí y al compañero. O sea, yo ponía el escudo, ¿vale? Ponía el escudo y protegía mi mitad y la mitad de mi compañero, ¿vale? De ahí el combatir de manera tan compacta. Entonces, ¿cómo se combatía entonces? Pues utilizando el doru o la dori, que es la lanza, ¿no? Esta lanza de 1,5 metros, 2 metros, que tenía doble punta, una punta normal y otra por debajo, pues por si tenías que picar al enemigo cuando pasabas por encima de él para rematarlo. O si se partía la lanza o la punta principal, darle la vuelta y volver a combatir. O sea, es decir, se combatía así, por encima del escudo, ¿vale? Tenemos también grebas. Las grebas son las espinilleras, que normalmente pues, se usaba la greba. Si te podías permitir 2, genial. Si te podías permitir 1, pues te ponías la de la pierna que quedaba avanzada junto al escudo, no la que quedaba atrás. Esa era menos imprescindible, porque el escudo ya hacía de soporte y entonces con que tuvieras una greba en esa pierna para combatir, pues ya tenías más que suficiente para protegerte. Y luego estaba el chifos, que el chifos era la espada corta, como hemos comentado antes, una espada de, bueno, similar al gladius de tipo Pompey, ¿no? Al más corto de ellos,
que tendría pues, unos 50-60 centímetros y servía pues, para rematar cuerpo a cuerpo o cuando se perdía el arma principal, que era la Doru, ¿vale? Esto sería más o menos lo que sería el estilo de combate, el modelo de guerrero de la Roma monárquica, de esta Roma de los siglos VIII, VII, VI, ¿no? Hasta finales, hasta en principio de la República. Ángel, ¿me dejo alguna cosa, alguna apreciación, algún matiz, algo que te haya quedado a ti como duda? No, como duda no. Quizás podríamos profundizar y decir que la Falange, si bien funciona como un tanque, tiene el problema de que es súper rígida. Es muy rígida y tiene un objetivo que es avanzar hacia adelante en terreno plano, ¿no? Y entonces, cuando no estamos así, tenemos un problema. Y si se rompen las líneas, se deshace totalmente y es prácticamente imposible de volver a montarla, ¿no? Y esta es dijéramos, su parte más débil. Si logramos, como hicieron muchos pueblos, los macedónicos y los púnicos más adelante, con su tipo de falange, si logramos mantener la línea y que no me la rompan, es invencible, ¿no? Pero tiene este problema. El problema es que es muy, muy, muy rígida y este fue uno de los problemas que, si quiere, ya introduzco yo el tema. Es uno de los problemas que se encontró precisamente este ejército monárquico cuando empezó a expandirse. Nos empezamos a expandir por el Lacio, tenemos en el norte al enemigo, dijéramos, más que nos habíamos encontrado hasta entonces, que eran los etruscos, que luchaban con falange, y empezamos a extendernos hacia el sur y allí nos encontramos a los samnitas. Los samnitas eran un pueblo que vivía en el macizo central de los Apeninos, pero en la parte sur. Claro, macizo central de los Apeninos, estos son montañas. La rigidez de la falange es imposible utilizarla en una montaña donde hay bosques, donde hay altibajos, donde el terreno en un sitio sube, en el otro baja, y no, la falange necesita una línea que empieza en un lado del frente y acaba en el otro, ¿no? Al menos esta falange en la cual se luchaba aquí, ¿no? Y estas fueron un problema que tuvieron. Las guerras samnitas duraron bastante, lo digo de memoria, pero fueron 3, creo, y dieron bastantes problemas a Roma. Y este fue el motivo, convendrás conmigo, creo, que Roma pasó y dejó la falange a pasar a un ejército más de centuria, más parecido a manipular, y diría que este es el origen. Aquí ya podríamos hablar casi de legiones, ¿no, Sergio? Sí, en este momento es cuando se hace el paso por, como bien has dicho, lo has definido a la perfección, por una cuestión orográfica de terreno, por el tipo de enemigo también que combate no en formación compacta, entonces es mucho más movible, mucho más difícil de atacar cuando tú estás en una línea muy rígida. Entonces sí que es verdad que los samnitas, estas guerras, como veis aquí, fueron 3, ha dicho Ángel antes muy bien, que duraron entre el 343 y el 290, evidentemente no fueron seguidas, sino que fueron intercaladas con periodos de paz, ¿vale? Con periodos de tregua. Y estos samnitas pues pusieron a Roma contra las cuerdas, todo se ha dicho. Entonces obligaron a que los ejércitos consulares tuvieran que modificar su sistema y pasar a ser, podríamos decirlo, más maniobrables, menos compactos, e introducir el manípulo como elemento clave o como unidad básica de formación. En este caso, los manípulos estaban compuestos por 120 hombres, como os especificamos aquí, mientras que la falange era un núcleo gigante y compacto, que si tu ejército tenía 3.000 o 2.000 hombres, pues los 2.000 iban ahí todos juntos apilotonados. Entonces, si te atacaban por la retaguardia, imaginaros lo difícil que es darse la vuelta a todo un ejército de 3.000 hombres y ponerse a repeler un ataque que te viene por detrás. Entonces, el manípulo lo que permitía es que estas unidades de 120 hombres pudieran combatir. Perdona que te interrumpa, has dicho que era muy difícil. Ya te digo yo que era imposible. Por eso. Vale, imposible, lo dejamos en eso, imposible. Podemos decir que no conozco a 3.000 hombres que estén todos juntos, que sean capaces de darse la vuelta a la vez, ¿no? Entonces, es verdad que si te atacan por la retaguardia o por un flanco, por eso se ponía la caballería, ¿no? Normalmente la caballería o la infantería ligera, los peltastas, los que iban menos pertrechados, los vélites en un futuro, ¿no? Que serán los huélites, esta gente se ponía para cubrir estos posibles huecos por los cuales podían ser atacados y evidentemente no había defensa. Entonces,
se decide hacer un cambio estratégico de formación y el manípulo de 120 hombres pasa a ser, podríamos decir, la unidad básica y imaginaos la diferencia, ¿no? De 3.000 hombres de golpe a moverse por 120 en 120, que ya te permite pivotar, maniobrar, flanquear, etcétera, etcétera. Entonces, este es el cambio más significativo y si te parece, Ángel, respondemos a algunas de las preguntas y lo vamos haciendo sobre la marcha. Perfecto. Venga, pues nos dice aquí Juanito Gordito que qué chulada de escudos. Imagino que se refería a los de la presentación del vídeo que has puesto, los escudos de teja de época alto imperial. Sí, como veis aquí en el dibujo, luego definiremos un poco más la panoplia del legionario republicano. Los escudos que podéis ver aquí en esta diapositiva, pues son muy diferentes. No son los escudos de teja, sino que tienen otra forma, la forma ovalada, ¿no? Que es la forma más básica si tenemos en cuenta, la simplicidad y la funcionalidad que quería en este momento, ¿no? Tenemos los escudos más redondos pequeñitos, que esos son más funcionales y más elementales, y luego los ovalados más grandes que ya sirven para proteger un poquito más al guerrero, ¿eh? Nos pregunta, nos saluda Juan Rosique, ¿qué tal? Nos da las buenas tardes, bienvenido, Juan. Luego Julio nos dice, ¿cuánto pesa un escudo de esos? Si te refieres a los nuestros de época imperial de recreación, estamos en torno a unos 10, 12 kilos, ¿no, Ángel, si no me equivoco? Bueno, los primeros 20 minutos, ¿quieres decir? Sí, los primeros 20 minutos pesan sobre 10 kilos, luego se van a los 20 y luego al final ya no sabes lo que pesa, pero sí, sobre 10 kilos. También es cierto que nosotros tenemos, también depende un poquitín, no lo mismo uno de roble que uno de otro material, ¿no? Los materiales con los cuales están hechos es diferente. También, no sé si se ve muy bien, pero tienen un refuerzo alrededor todo de bronce y luego además tienen el humbo que también es de metal. O sea que sí, pesan bastante, pero luego hablaremos un poquitín más adelante. También se utilizan como arma, así que también es importante que pesen. Perfecto. Nos saluda Mercedes desde Argentina, desde Mendoza. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida. Hoy tenemos afluencia de gente de Sudamérica. Perfecto. Encantados de que nos escuchéis desde todos los rincones del planeta. Maribel nos dice, cada uno llevaba su equipamiento. Seguro que la calidad dependería de su poder adquisitivo. O sea, unos llevarían mejor equipo que otros, ¿no? Eso es, Maribel. Según la clase social, pues tú te podrías permitir una equipación mejor. El de la primera clase seguramente llevaría toda la panoplia completa, llevaría un escudo de calidad, una armadura de calidad, un casco de calidad, etcétera, etcétera. A medida que íbamos descendiendo en el escalafón social o de clase, pues evidentemente el material sería menor en cantidad y menor en calidad. Y eso si no se heredaba de los padres. O sea, imagínate, a lo mejor tú estabas combatiendo con la coraza de tu abuelo que estaba más abollada que la chapa de un 600, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí hay mucho sentido común en el aspecto de que aplicar todo esto, pues obviamente responde a un tema de poder adquisitivo. Entonces, cuanto más dinero tienes para invertir en panoplia, pues mucho mejor para ti y para tu integridad. Entonces, ir a combatir en primera línea con una panoplia completa, pues te da más garantías que si lo haces pues con un escudo simplemente y tu casco pues está ya, podríamos decir, más que abollado. Entonces, pierdes calidad si tu espada no corta bien, si la lanza tampoco está bien afilada, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que todo dependía del poder adquisitivo. Nos pregunta Juanito Gordito, te la paso a ti, Ángel, esta, que si no me quedo yo sin saliva, ¿eh? Dice, el estilo de lucha de la falange macedónica fue superado clarísimamente por la legión y la parte débil de la falange eran los laterales. Los laterales, la legión realmente cuando se cargó a la falange macedónica en no sé qué guerra, porque fueron 5 guerras macedónicas. Sí. La última Spidna. Sí, realmente los pilló por detrás. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? La falange macedónica era bastante buena y quizás no era tan rígida, pero sí, las legiones se las cargaron por la movilidad, porque se podían, lo que ha dicho Sergio, el poder mover 120 hombres hacia un lado o hacia el otro,
además con una cierta separación cuando se presentaban en el campo de batalla. Poder ir más rápido porque tú tienes que tener en cuenta que, como ha dicho Sergio, cuando yo tengo mi escudo que protejo al hombre de al lado, el del hombre de al lado y al hombre de al lado, tengo toda una línea, esto tiene que avanzar. Dar la vuelta a eso cuesta mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Sin embargo, 120 hombres van rápido. Entonces, cuando a ti te viene la falange, tú vas entreteniendo y puedes rodearla, ¿no? En el caso de la falange macedónica, hay que reconocer que fue muy buena. También es verdad que la falange que se cargaron los romanos no era ya la de Alejandro Magno, ¿no? Ya, que no sé qué hubiera pasado si Alejandro Magno, en vez de ir a Oriente, viene hacia el Occidente, ¿no? Pero el punto débil de la falange era su rigidez, y las legiones habían tenido la experiencia de luchar contra falanges y habían tenido la experiencia ya en la misma Roma contra Pirro, y ya también habían tenido experiencia de luchar con los manípulos y con diferentes manípulos, y también con una cosa que hablaremos ahora un poquitín más adelante, que es la rotación de hombres, ¿no? Esto y la velocidad de desplazamiento en campo de batalla fue, creo yo, ahora Sergio en todo caso me corregirá, que conoce más la batalla, porque sé que la estudia con afán, seguro que fue así. A ver, sí, simplemente no lo acogieron por la retaguardia la falange macedónica de esos tiempos, que como bien has dicho tú, en esos tiempos me parece que recordar que era Perseo, era el rey de Macedonia, el hijo de Filipo V, y aquella falange pues obviamente no era la de Alejandro. Yo estoy clarísimamente convencido de que si hubiese sido la falange de Alejandro no hubiese sido tan sencillo para las legiones. Evidentemente Alejandro era un genio, un estratega, o incluso su padre Filipo II fueron dos grandes genios, dos grandes generales que pondrían contra las cuerdas a la propia legión. En todo caso, lo que hizo el general romano, en este caso, pues fue Emilio Paulo. Fue muy sencillo, y como las picas de las arisas, las picas de la falange macedonia tenían 5 o 6 metros de larga, eran muy difíciles de llevar, se tenían que llevar con las dos manos. O sea, el escudo, la panoplia de un falangita de época de ese siglo II es muy diferente del hoplita del siglo V. El escudo es muy pequeñito, un escudo muy pequeño que va aquí simplemente como un carácter defensivo. Solo llevan armadura los de las primeras líneas, y las arisas pesan muchísimo. Entonces tú necesitas las dos manos para aguantar esa pica. ¿Qué hizo Emilio Paulo? Muy sencillo, aplicar la lógica. Sus legionarios rompieron la formación, se colaron entre las arisas, ¿vale?, entre la formación de picas, accedieron hasta las primeras líneas de falangitas y les dieron matarile, ¿vale?, con la espada corta. Pam, pam, pam. ¿Qué pasó? Pues que los de las siguientes líneas no podían moverse porque no había suficiente espacio, porque era una formación muy compacta. Entonces fueron entrando, una vez mataron a las primeras líneas, fueron colándose los legionarios y la destruyeron por el frente, pero por el frente con esta estrategia. Evidentemente, por el lateral estaban protegidas por caballería y por detrás por infantería ligera, como hemos comentado antes. Pero bueno, más o menos para que veáis el cómo fue destruida la falange frente a la legión. Pero ¿ves? Esto de momento no teníamos que haberlo hablado hasta más adelante, ¿verdad, Ángel? Y ya estamos en este punto, ya estamos en el siglo II. Hemos hecho un salto del siglo V, IV, hasta el siglo II antes de Cristo. Pero bueno. Bueno, cuando cayó realmente, bueno, la falange ya estaba, la verdad que estaba bastante ya en desuso, ¿no? O bastante superada, porque ya había muchos pueblos que luchaban de otra manera, ¿no? Los galos, por ejemplo, que se cargaron a Roma al principio de la República, no luchaban en falanges y se cargaron todo lo que pillaron. Con lo cual estaba era bastante conocida, ya lleva mucho tiempo en marcha, ¿no? Es verdad que los macedonios lo hacían bastante bien, ¿no? Pero sí, bueno, ya sabes cómo va esto, Sergio, vamos de un lado para otro, no pasa nada. Vale, pues retomamos el guión, iremos respondiendo, hemos respondido unas cuantas preguntas ya, iremos respondiéndolas más adelante las siguientes, y nos ubicamos pues en ese salto temporal que hemos hablado antes de la época republicana, de este momento en el cual se produce el cambio del paso del ejército falangita o del modo de combate en falange. Antes os hago una aclaración. Hay gente que dice, ¿por qué se le llama falangita y no falangista? Vale, no es lo mismo falangista que falangita. El falangista es otro, o el falangismo es otro tipo de movimiento ideológico, y el falangita es el que combate en la falange. Pero en la falange
en este caso, romano, ¿vale? No confundamos los términos porque en un audio reciente que hemos hecho en la Biblioteca Perdida, en un audio que hemos hablado sobre Pydna, precisamente, sobre el final de esta Macedonia y la conquista de Roma de la parte de Grecia, alguien decía eso, ¿por qué falangita y no falangista? Pues se dice falangita, no es que me lo haya inventado yo, ¿vale? Es que es este término, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente punto, hecha esta aclaración, el siguiente punto, pues pasaríamos a la siguiente diapositiva para que os hagáis un poquito a la idea. Ya nos iríamos a cómo estaba constituida una formación en época republicana, en este momento de cambio. Cómo era una formación de batalla en una región en estos tiempos de la República. La disposición inicial, obviamente, antes de combatir, cómo se asentaban en combate o cómo se distribuían los diferentes tipos de tropas, porque el ejército romano seguía siendo clasista, ¿vale? En este momento, aunque haya habido una evolución, aunque haya habido un cambio de ejército falangita a legión manipular, sigue habiendo tipos de tropas. Entonces, os definiremos primero los tipos de tropas. Yo os explicaré los tipos de tropas y Ángel os explicará cómo se asentaban en el campo de batalla, aunque tenéis aquí ya un claro ejemplo, ¿vale? Había 4 clases de guerreros, 4 clases de soldados. Tenéis los dibujos que se ven perfectamente, les ponemos los nombres porque seguramente ya los conoceréis. Tenemos al Vélites, que os hemos hablado antes, el que está abajo en primera línea, a la derecha, el infante ligero, la infantería ligera de toda la vida, o sea, los que podían permitirse menos panoplia, que normalmente combatían pues, con un par o 3 de jabalinas, un escudo redondo y apenas sin armadura. Muchos de ellos los representan con un casco que va cubierto con una piel de animal, ¿vale? Esto es lo que luego se heredaría como emblema del signifer o del aquilifer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues estos vélites, estos velites, que significa básicamente novatillo, principiante, recién llegado o algo así, ¿vale? Eran los que combatían en primera línea, ¿vale? Este es el primer tipo de guerrero de este momento. Después de él iría el hastati. Hastati, que viene pues de hasta, de lanza, ¿vale? Del asta, ¿eh? Que combatía, como veis, un poquito, bueno, más bien pertrechado. Tenía ya un escudo ovalado, tenía una armadura pectoral, que podía llevar una plancha o una placa de bronce o de acero colgada del pecho para proteger la parte más vulnerable. Llevaba ya una lanza o un pilum, ¿vale? Dependiendo del momento, habrá una evolución para llegar hasta el pilum, de la lanza o del asta hasta el pilum, y llevaría ya pues un yelmo, ¿vale? Un galea, ¿vale? Este sería la segunda línea de aguante. Vélites, hastati. Pasaríamos a la siguiente, todo dividido por escalafón social, al príncipes, ¿vale? Que era ya podríamos decir, un hombre ya de una posición, bueno, cómoda, y que tenía cierta experiencia, ¿vale? Este hombre pues ya llevaba su cota de malla, llevaba su armadura más decente, llevaba un escudo, como podéis observar, más grande, que le cubría mejor, un casco seguramente de mejores condiciones, llevaba su espada, su gladius, y llevaba pues un pilum o incluso 2 podía llevar, ¿vale? Y por detrás de todo, el último recurso, que esto es lo que siempre dicen los historiadores, he visto incluso alguna meme por Facebook, ¿no? El triari, que sería la tercera línea, ¿vale? Y estos sí que eran los veteranos más curtidos, o sea que cuando una batalla tenía que intervenir un triario, quería decir que la cosa estaba jodida, que estaba chunga, ¿vale? Para que interviniera un triario en una batalla tenía que estar muy, muy, muy mal la cosa. Y es que el triario sí que era un veterano, tenía una armadura de mayor calidad, solían combatir con grebas en las espinilleras, ¿vale? Y solían tener pues esa experiencia que aportaba el haber participado en muchos combates. Entonces, vélites, hastati, príncipes, triari, ¿vale? Estas son las 4 líneas, cada una por escalafón social, desde más bajo hasta más alto. Y luego teníamos los equites, los caballeros, los jinetes, que antes Ángel también los ha nombrado, que son herencia de época monárquica también. La caballería se dividía en turmas, ¿vale? Una turma, 120 hombres, ¿vale? Y ahora Ángel os explica un poquito cómo se formaban
y cómo se disponían en el campo de batalla. Sí, como podéis ver más o menos en la foto, esto sería, en la foto, en el gráfico, esta sería la forma clásica que nos han dicho los historiadores con la cual se ponían. Como es razonable en toda infantería de todas las épocas, en toda infantería había dos tipos de tropas, una eran las ligeras y otra eran las pesadas, ¿no? Y evidentemente primero van las ligeras, que son las que hostigan al enemigo, por eso todos los huélites están delante. Una legión consular estándar, cada cónsul tenía 2 legiones de este estilo, tenía 1.200 huélites, que eran de esta clase social que tenía poca protección. Y estos eran los primeros que iban y eran los primeros que caían, probablemente caían como moscas, porque claro, iban prácticamente sin protección. Y después tenemos justo detrás, teníamos a 10 manípulos, cada uno de 120 asteros o astati, que eran los que entraban, dijéramos ya, como infantería, entre comillas, pesada, ¿vale? Era las primeras fuerzas que había de choque. ¿Cómo entraban estos en combate? Pues no se sabe. Yo voy a dar mi opinión, que es mi opinión, no quiero que nadie se me suba a la chepa, ¿no? En mi opinión personal, estos 120 hombres estaban divididos en 2 centurias, la prior y la posterior, y según mi opinión es que cuando se enfrentaban al enemigo, los 60 hombres de detrás se colocaban en paralelo con sus compañeros y estaban los 1.200 hombres de Astatis en una fila, y así reciben el enemigo. Detrás de ellos estaban 1.200 princeps también, ¿no? Que eran de infantería un poquitín más. Y los últimos, que no entraban nunca en combate, si era posible tener en cuenta que si caen 1.200 huélites, 1.200 astati y 1.200 princeps, pues no va mal. O sea, esto no tiene más historia, ¿no? Los huélites eran los primeros que atacaban, y cuando ya el enemigo, claro, estos estaban lanzando y lo hostigaban, y el enemigo, pues su intención era provocar para que el enemigo rompiera filas y fuera, ¿no? Estos huélites iban atrás, seguían hostigando y luego iban a las alas a apoyar normalmente a las alas de caballería, que bueno, también hay que decir, Sergio, que en estos momentos estas legiones se complementaban con shockis, ¿no? Con tropas de aliados itálicos, y normalmente iban el doble de hombres que los que hay aquí. Y los aliados, como norma general, los shockis, iban a las alas, y las legiones eran las que atacaban. Aquí hay una innovación bastante importante, yo creo. Aquí habría que decir unas cuantas cosas que son importantes. La primera es que todos los legionarios, los huélites no lo sé, pero los asteros, los astati, y los princes y los triaris, todos tenían espada. Esto no pasaba en los demás ejércitos, pero ni loco. Hay que tener en cuenta, la espada era muy difícil que tuvieran. Esto es una cosa muy, muy a favor de las legiones romanas. Y luego otra cosa que innovaron mucho es en la rotación. Luchaba la primera línea, y cuando la primera línea se cansaba, la primera línea de hombres, de estos 1.200, igual había, ahora invento el número, para no calcularlo, había 400 en primera línea, y los desechaban. Estos 400 eran los que luchaban. Al cabo de 5 minutos, estos 400 iban detrás, y los 400 que había en segunda posición eran los que luchaban. Y se iban cambiando. Cuando los astati, cuando los asteros ya estaban cansados, entraban los princeps. ¿Cómo entraban los princeps? Pues yo tampoco lo sé. Igual Sergio me introduce el dato y es capaz de saber cómo lo hacía. No lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que este relevo, el hecho de que todos tuvieran espada, era una cosa muy importante en batalla, ¿no, Sergio? Sí, es un elemento característico y muy importante porque te permite siempre estar armado en el momento que pierdas tú la lanza, o en este caso, como veis, los pila ya son arrojadizos, entonces el combate con espada es más importante porque te permite tener que salir menos de la cobertura de tu escudo, ¿no? En cuanto a los relevos, es difícil, es que realmente no hay ningún tratado, no ha llegado hasta nosotros ningún tratado de cómo se hacían estos relevos. Sí que es verdad que se producían. Obviamente, dentro de los mismos astati ya se producían relevos, y luego, cuando se tenía que incorporar la fila de princeps a primera línea,
pues yo imagino que sería del mismo sistema. Yo comparto contigo lo que has dicho, el dibujo el esquema que hemos puesto aquí es bastante ilustrativo. El manípulo se dividiría en 2 centurias y las centurias pasarían a ocupar los huecos que vemos aquí, ¿verdad? Entonces formarían una línea compacta porque no tiene sentido combatir dejando tanto hueco, ¿no? Y más cuando el enemigo tiene un frente también rígido y compacto. Entonces lo más lógico es que se abrieran pasillos y se formaran los relevos para que las líneas posteriores fueran llegando hasta el principio. Y las filas delanteras se irían relevando, irían pasando hacia atrás. Más o menos como la legión de época imperial, ¿vale? Lo que pasa es que la legión de época imperial pues no tenía esta diferenciación de 3 tipos o 3 modalidades de guerrero. Pero el relevo yo pienso que tendría que ser más bien lo mismo. No es que en un momento tocaran un silbato, hubiese una orden o una nota musical que dijera venga, todos los Astati se retiran y pasan los príncipes. ¿Cómo lo hacemos, no? Imagínate el desorden, ¿no? Que cundiría y el caos si se releva toda la fila compactamente y pasan los príncipes a ocupar el sitio de los Astati. Yo pienso que sería progresivo, ¿no? Y llegaría a un punto que el relevo se haría y lo que tendrías en primera fila serían Astatis, así como los triarios acabarían relevando a estos, ¿no? Y al final sería como el orden invertido. No sé si me explico. Yo no sé si opinas tú, Ángel, que podría ser así. Yo sí, yo lo veo por mi experiencia, ahora viene mi experiencia de recreador. Yo creo, vuelvo a decir que es mi opinión personal, en situación normal, no en situación de urgencia, en situación de urgencia yo me imagino que tendrían el sistema que fuera. Para mí la situación más fácil de hacer el sistema de líneas es el que has dicho tú, no los 1200 Astati y entre los 1200 príncipes, sino por zonas, por manípulos, por ejemplo. Empezamos por la izquierda y vamos haciendo de una manera ordenada el cambio. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo, vuelvo a repetir que no se ha dicho nada y es mi manera particular, es que sencillamente las centurias de Princeps se pusieran justo detrás de las centurias de Astati. Y cuando el Astati hiciera su relevo normal, en vez de irse a su fila, se fuera detrás del Princeps que se ha incorporado. Depende de la profundidad de las líneas, a las 5 líneas, a las 4 líneas, ya están los Princeps delante y los Astati detrás y se retiran a descansar. Es la mejor manera para mí, porque es una manera que conocen los hombres, no desorganizar las líneas. El hombre que está siendo revelado no tiene por qué saberlo, él simplemente le darán la orden de que abandona, va hacia atrás y en vez de encontrarse una profundidad de 5 hombres, pues se la encontrará de 10. Al final, que es lo que sabe hacer, no tiene otro cambio, ¿no? Y si eso se hace de una manera ordenada, pues no se rompe el frente y puede perfectamente. ¿Era así? Pues no lo sé. A mí me parece muy lógico porque cuando yo estoy haciendo la recreación, yo no sé la profundidad de líneas que tengo cuando estoy en primera línea, ¿no? Entonces, cuando me dicen el mutate, pues me voy al final. ¿Qué hay? 5, hay 14. Claro, yo encuentro que es lo más lógico. Entonces, quizá los triarios no entraban en este primer relevo, sino que se quedaban, pero sí que el relevo entre Hastati y Príncipes se producía de manera simultánea. Es decir, las unidades de Hastati combatían enganchadas a las filas de Hastati. Y cuando las filas de Hastati acababan de su combate, automáticamente te emergía la primera de Príncipes, ¿vale? Entonces, es así. Yo pienso que es lo más lógico y lo más sencillo. Bueno, hasta aquí un poquito las explicaciones del ejército de este momento, ¿no? De este ejército por clases. De nuevo, por clase social. Como veis, los primeros, los vélites, son los que pillaban la del pulpo pese a ser los más pobres. O sea que imaginaros lo complicado que era la vida del pobre, que encima tenía que ir en primera línea y tenía que acabar sucumbiendo. Creo que Maribel nos lo ha dicho aquí, que qué injusto que era morir de esta manera. Y Jordi también nos dice que la vanguardia de la Legión Republicana, que tiene guasa que hasta las reformas de Mario, los vélites fueran los más pobres y tuvieran que ir ser los peor armados. Pues sí, primero la morralla, ¿vale? Y lo hacemos así en plan salvaje, pero es que es como pensaban los romanos en ese momento. Hacer un comentario sobre estos 2 divulgadores que has comentado, que es que así funcionaba Roma. Yo no acabo de entender, quiere decir, que se iban a cargar al pobre. Esto era así, o sea, no sobran pobres, pues claro, esto ha ido así siempre a Roma, ¿no? De hecho, para introducir el tema que quieres introducir ahora, Sergio, quisiera decir... Ángel, que insistiendo un poco en el razonamiento que has hecho, es que ¿para qué sacrificar a tus mejores tropas al principio
si tienes la gente esta que está aquí, que tiene su lance, su jabalina, y si matan a 200 enemigos, pues esos 200 enemigos menos que me esperan a mí cuando estoy en primera línea, ¿no? Pienso que es un poquito el razonamiento para que Maribel y Jordi que yo sé que lo entienden, porque ya imagino que lo entienden porque son divulgadores y saben de qué hablamos, ¿no? Pero sí, la lógica es esta, ¿no? La lógica hay que pensar con la mentalidad de un romano de ese momento. No podemos entenderlo desde el punto de vista actual, que dices que injusto, ¿no? Injusto para nosotros, pero para ellos tal vez era lo más justo del mundo. Y además, Sergio, tienes que tener en cuenta que como había más vélites, pues era más fácil reemplazarlos. Claro. Princeps pues, era un hombre de una posición, pues como ahora, ¿no? Esto es una pirámide, arriba hay menos gente que abajo. Pues era más fácil sustituir a los vélites que a los Princeps, por decir algo, ¿no? Pues se arriesgaban un poco más, ¿no? Esto que ahora vamos a ir, como dices, bueno, entraremos. Te dejaré a ti porque a ti te gusta mucho eso de Mario. Se ve que es tu amigo, Mario. ¿Cómo llegamos a todo esto de Mario, ¿no? Tú ahora explicarás bien los motivos, ¿no? Pero yo creo que uno de los motivos principales fue que, sobre todo, el final del siglo III, con las guerras púnicas, y todo el siglo II, vamos a poner un ejemplo de guerras también bonitas que tuvieron los romanos, muchos problemas, por ejemplo, Hispania o las macedónicas, las campañas se hicieron eternas, ¿no? Y eso que has dicho tú, antes del soldado campesino, del soldado artesano, del ciudadano soldado, el ciudadano soldado salía de su casa, se iba de campaña y no volvía. Y se empobrecía. ¿Y qué pasó con este problema? Pues lo que pasó con este problema es que la gente que iba al ejército, como ya no tenía sus padres, ya no tenía su riqueza, lo que pasó fue que Roma, la desigualdad social se hizo más grande, con lo cual había cada vez más pobres. Y llegó un momento en que la gente no tenía dinero para pagarse la panoplia. Y eso fue un problema muy importante. No voy a entrar en detalles, pero todos conocemos a un tal Graco que quiso hacer una reforma y le pasó algo malo. Y algo malo que se murió, lo mataron, vamos, siendo tribuno de la plebe, que no podían ni tocarlo, pero se murió y creo que hasta en un templo. Con lo cual, y 400 o 500 más le tiraron al río. Bueno, me quiero referir que todo ese siglo fue compulso, ¿no? Y luego ya para acabarlo de machacar, llegaron los bárbaros, las primeras guerras bárbaras, creo que fueron, no me quiero equivocar, pero los ambruscos, teutones, ambrones, bueno. Sí, toda esa coalición de cimbrios y teutones. Y así nos encontramos, lo que ahora vas a pronunciar tú, nos encontramos allá como cónsul, que estaba con Yugurta, que es una guerra muy importante, y él se encuentra toda esa situación y la tiene que arreglar, ¿no? ¿Y qué hace Sergio? Bueno, pues sí, Cayo Mario se encuentra en una tesitura bastante compleja, todos estos problemas a nivel interno y los problemas a nivel externo, ¿no? Estas invasiones cimbrias, que les llaman las guerras cimbrias, que estaban cimbrios, teutones, ambrones, bueno, todos pueblos galos y celtas, ¿no? Que emigraron y se movieron y entraron en territorio romano, en territorio de la República, pues pusieron contra las cuerdas a la República, ¿no? Y vamos, una República que estaba siempre en constante conflicto. Ya lo tuvo y lo pasó fatal con Aníbal, que hemos pasado por encima de las guerras púnicas, pero tampoco vamos a entrar en detalle en ellas porque dan para sí, para un tema de por sí, porque las guerras púnicas son un tema bastante complicado. Lo que sí que es verdad que en este principio del siglo II, finales del siglo II, principios del siglo I antes de Cristo, pues ya nos encontramos que la tesitura social, política, económica de Roma requiere un cambio. Y el estamento militar también lo requiere, porque las legiones de tipo, podríamos decir, clasista, ya no tienen cabida, ¿vale? No hay, podríamos decir que no hay una razón o un motivo para mantener ese sistema cuando tú lo que requieres son muchos hombres, porque estás perdiendo muchos hombres en estas guerras. Estamos hablando de unas guerras muy duras, donde se perdieron legiones enteras, se exterminaron legiones enteras, en muchos casos pues, por la ineptitud de los propios cónsules, que no eran militares de carrera, sino que eran patricios que lo que querían era llegar a convertirse en senadores, etcétera, etcétera, y ostentar pues, los cargos y los consulados, ¿no? Y cuando tú pones a un hombre que no tiene capacidad, ni calidad, ni habilidad, pues es lo que suele ocurrir, que sueles perder al grueso de los ejércitos, ¿no? Y esto es lo que se encontró Mario, porque además de los cimbrios y teutones, Roma tenía una guerra en el norte de África, como hemos dicho antes, como ha dicho Ángel, una guerra contra Yugurta, ¿no? Una guerra también muy larga, muy longeva y que supuso también muchos recursos. Tampoco entraremos en detalles. Simplemente
queremos que veáis que en este momento, en este año aproximado del 107 a.C., que es cuando más o menos parece ser que Cayo Mario obtiene su consulado, que será 7 veces cónsul, recordadlo, quedaros con esto porque es muy importante, porque no cualquiera podía ostentar a 7 consulados. Es una persona, bueno, muy famosa y con un currículum muy extenso, pero porque también se lo ganó a pulso, ¿vale? Hablemos un poquito de las reformas de Cayo Mario. Ya nos ha dado 4 pistas Ángel hablando un poquito de la situación. Os he ampliado yo un poquito más la información y os diremos que las reformas de Mario no fueron implementadas de un día para otro, sino que fueron una cosa progresiva que se fue instaurando con el devenir de los tiempos, ¿vale? Fue una cosa más bien, un movimiento continuo. No digamos que llegó un día Mario, se levantó en el 107 a.C. en el día tal y dijo, venga, hoy me apetece aplicar unas reformas en el ejército. No, no funciona así. Fueron cambios progresivos y que se irían instaurando con el paso de los meses, de los días, de los años, ¿vale? Sobre todo, importante lo que ha dicho Ángel antes, todos los ciudadanos se podían alistar. ¿Por qué? Porque hacía falta mano de obra en el ejército, ¿vale? Mano de obra me refiero a guerreros. Había que reprimir y guardar las fronteras, salvar la república, y todos eran la república, incluso los más pobres. Y para eso, obviamente, había un problema, y es que el más pobre no se podía financiar una panoplia. ¿Qué hizo Cayo Mario? Apretó al Estado para que financiara la propia panoplia de los legionarios, para que todos los legionarios pudieran combatir sin tener que costearse su propia panoplia. Evidentemente, luego de su salario se les iría descontando pues todo lo que él quisiera o todo lo que el Estado quisiera recuperar, ¿vale? Otra reforma, otro avance, otra innovación sería pues que las legiones itálicas pasarían a convertirse en ciudadanos romanos. Y más adelante, con el devenir de los años, pues estarían las guerras sociales. No guerras sociales de la sociedad, sino las guerras de Socii, de los Socii que ha dicho antes, los socios, los aliados itálicos que servían y que combatían y sangraban junto a Roma, pues con el paso del tiempo reclamarían también ellos mismos su derecho a ser ciudadanos romanos. Pues aquí Cayo Mario ya hace un primer paso y los integra dentro del ejército pues como unidades auxiliares, pero que tienen la ciudadanía romana, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿vale? Aunque con el tiempo tendrán que reclamarlo a través de las armas porque no todo el mundo lo verá igual, ¿vale? Pero que en tiempos de Mario ya tenemos una innovación. ¿Qué más? Se aumentan los años de servicio. Se reclutan profesionales. Ojo, ya estamos cambiando muy, muy, muy evidentemente el concepto de guerrero, de soldado. Hasta ahora era un ejército de ciudadanos soldados. Es decir, soy guerrero cuando me toca, el resto del año pues soy ciudadano, me dedico a mis cosas, ¿vale? A mi oficio, al campo, a la artesanía, al comercio, lo que sea, ¿vale? Con esto lo que se intenta es establecer una permanencia y una profesionalización del ejército. Y se pasa de 6, se intuye que había una permanencia de entre 6 y 16 años de ejército, ¿vale? Con la posibilidad de reengancharse como evocatus, como veterano, ¿vale? Un reenganche. ¿Qué pasa? Pues que se ofrece una recompensa al final de servicio, una especie de jubilación como una pensión en modo de dinero, de tierras, de cargos o magistraturas a nivel local en las colonias o los municipios que se irán fundando y obviamente pues eso es un aliciente para que la gente se enganche en el ejército y permanezca y se mantenga como soldado profesional, ¿vale? Todos los legionarios se visten y se entrenan de igual manera. Es decir, ya no hay una diferenciación. Es lo mismo un soldado que proceda de la clase más baja a un soldado que proceda de la clase media o la clase alta. Todos se van a vestir igual, van a tener la misma panoplia, se van a entrenar igual y van a ser iguales dentro de la legión. Eso sí, si no es una reforma, si no es una innovación, me hago yo monje o me hago cura ahora mismo. O sea, que imaginaros, ¿no? Es una innovación muy importante. ¿Qué más? Introducen formas nuevas de entrenamiento. Es aquí donde aparecen las largas marchas con todas las panoplias y con toda la carga y aquí es donde se aparece ese título o esa denominación que le dieron las fuentes a los legionarios que se les llamaron las mulas de Mario. Las mulas de Mario, ¿por qué? Porque caminaban ellos, iban cargados con su panoplia
Antes todo eso lo hacían las mulas y las bestias de carga, y con estas reformas pues las mulas pasan a ser los propios soldados. O sea, se convierte en fuerza de trabajo, en fuerza de expedición, y ellos mismos se entrenan, porque esas largas marchas con toda la panoplia, pues imaginaros, ya lo hemos dicho alguna vez cuando hemos hablado de recreación, lo que era caminar 30 kilómetros. Imaginaos nosotros que estamos 1 hora, 2 horas con la panoplia, imaginaos estos hombretones que llevaban 30 kilómetros la panoplia puesta, ¿vale? ¿Qué más? Se pasa o se renueva la formación, ¿vale? De filas. Del frente más compacto, pues se pasa al manípulo, a las centurias. Se empieza a combatir, en vez de en manípulo de 120, se hacen más pequeñas las formaciones y se pasa a combatir en centurias de 80 hombres. Y diréis, hostia, es una centuria, son 100. Sí, lo sé, pero 80 eran guerreros y 20 pues era personal de apoyo que iba en la propia centuria, ¿vale? Desde gente que se dedicaba a la retaguardia, gente que se dedicaba a las provisiones, gente que se dedicaba a la agrimensura, como hicimos en su día, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, hay una renovación sustancial en el sistema de combate también. Pasamos de la legión manipular a una legión de centurias y de cohortes, que ahora más adelante os explicaremos. Pero para que veáis que sí que hay unas reformas, todas estas, imaginaros, ¿eh? Y la más importante de todas, que me la he dejado para el final, porque pienso que es clave y que es esencial para entender la idea de legión, ¿vale? Porque ya estamos hablando de legión. Hasta entonces era, podemos decir, un ejército manipular. Ahora sí que es un ejército legionario, en mayúsculas. Antes era en minúsculas. Ejército falangita, ejército legión en minúsculas y ejército legión en mayúsculas. Aquí ya con estas reformas ya estamos asistiendo a un momento de cambio. Es la asignación de un águila de plata para cada una de las legiones. ¿Y qué supone este emblema? Pues la pertenencia a un grupo, a una unidad. El águila es, hay que morir por el águila, ¿vale? Se tiene que defender a muerte. Si el águila cae, el honor de la legión cae, ¿vale? Entonces, Mario lo que está haciendo es que todos los hombres que están en esa legión tengan un sentimiento de unidad, de pertenencia a algo, a un ente, a esa legión. Entonces, que tengas un águila es un símbolo. Hasta entonces los símbolos o los estandartes y los emblemas de las legiones pues eran muy diferentes y variados, ¿no? Un jabalí, un lobo, lo que fuera, ¿no? Con esto se intenta unificar. Que todas las legiones de Roma sientan lo mismo. O sea, que si a mí me trasladan de la legión primera a la legión tercera, seguiré teniendo un águila y mi elemento de permanencia, y yo lucharé por el águila que representa Roma, representa el Estado, representa el todo, y yo soy un servidor de Roma, y a cambio pues tendré una jubilación, tendré una recompensa, un salario, un stipendium, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas son las reformas principales de tiempos de Mario. No sé si me he explicado bien, Ángel, me he extendido demasiado porque ya llevamos casi más de 1 hora de programa y estamos en Mario todavía. Mira que me lo has advertido, ¿eh? Yo no quiero decir nada porque ya te conozco y sé que te extienden, ¿no? Quiero incidir un poquitín en lo que dices del águila, ¿no? El águila representa a Roma, el águila representa a Júpiter, que es uno de sus signos. El águila, de los águilas legionarios, tienen en sus garras, tienen los rayos del padre de la luz, que es Júpiter. El águila, además, representa la historia de esa legión. Todos los éxitos de esa legión viven en ese águila. El águila, además, es el genio tutelar de la legión. Es un ente muy importante para los romanos. Todos los romanos tenían un genio muy simplificado para que la gente, pero muy simplificado, vendría a ser como el ángel de la guardia actual, ¿no? Es el que te cuida, el que te lleva. Pero además tiene la representación de una línea sucesoria. El genio de una familia era algo que te enlazaba a toda la historia, a todos los varones de tu familia, y te llevaba la historia. Tú cuando el que heredaba la historia de tu familia a través de este objeto, ¿no? Y esto era el águila. Esto fue un acierto muy importante de Mario, y la clavó bastante porque hostia, el águila, perder el águila, todos sabemos cuando perdió Augusto las 3 águilas de Teutoburgo, que casi le costó la vida, que iba llorando el hombre, no se afeitaba ni nada, diciendo, Varo, devuélveme las legiones, ¿no? Pues él no decía esto, él quería las águilas. Las legiones eran hombres y él lo que quería eran las 3 águilas de las 17, las 18 y las 19. O sea, esto es una cosa muy importante. Otra cosa muy importante también que hay que tener en cuenta
cuando has dicho de que se hace, todos los uniformes son iguales, todos los hombres van acorazados, todos los hombres van acorazados, todos los hombres tienen, en esta época, ahora vamos a ir a la panoplia, tienen cota de malla, todos los hombres tienen escudo, todos los hombres tienen galea, todos los hombres tienen gladius, todos. Esto no pasaba con los galos, esto no pasaba con los hispanos. La espada la tenían el 10%, no tenían más. Hay que tener en cuenta que todo esto parece una tontería, pero es una revolución enorme en comparación con cualquier otro ejército. No había ningún otro precedente alrededor de Roma en el que el Estado le pagara la panoplia al ejército. La incorporación que has dicho de técnica, la incorporación que hizo Mario y su cónsul de las técnicas de gladiadores a la lucha individual de cada uno de los legionarios, los hizo excelente. Ya no eran unos hombres campesinos, ya no eran unos hombres artesanos, ya eran unos hombres que estaban todo el día con el palus y con la rudis ensayando y con el scutum. Y eran máquinas de entrenamiento y máquinas, 30, lo que has dicho antes, marchas de 30 kilómetros con 30 kilos, que somos las muras de Mario. Estos eran atletas excelentes. Y estos eran los que se plantaban en el campo de batalla. El cambio tecnológico es enorme. Hay que decir también que este cambio no se produce porque Roma fuera... Oh, qué bien, voy a hacer el cambio. Se hizo por una necesidad. Como todo lo que hice antes hemos dicho, los samnitas, que pasemos de la falange, tuvimos que pasar a otro tipo de tropa, pues porque el enemigo nos obligaba. Si Roma va contra los samnitas a luchar en falange, pierde. Pues aquí nos pasa lo mismo. Si va contra los cimbrios a luchar con el 10% del ejército o el 30% del ejército con realmente fortificado, realmente con panoplia potente, con cota de malla, también pierde, porque los primeros hombres se hubieran muerto, ¿no? De esta manera, los 5.000 y pico de hombres, que ahora hablaremos de ellos, iban iguales, ¿no? La panoplia, ahora en todo caso la explicamos, pero ya veréis que todos estáis viendo, ¿no, Sergio? Aquí estamos, la panoplia del ejército republicano. Esto viene a ser así más o menos hasta final de los Claudio Julio. Esta viene a ser la panoplia del legionario, que si quiere la explica Sergio, y así la ven ellos, que para que vean los cascos y la diferencia que hay de nuestro ejército, que nosotros somos nuestra legio, la Legio Seconda Traiana Forti, es de la época de Trajano, y ya verás que hay una diferencia. Sí, vale. Explicamos un poquito la panoplia del ejército de Mario, que como bien dice Ángel, duraría hasta tiempos de Augusto y algunos de sus sucesores, hasta Tiberio incluso. En época de Augusto es cuando se empiezan a aplicar, a finales de la época de Augusto se empiezan a aplicar las nuevas armaduras y los nuevos cascos, pero hasta ese momento vemos que el legionario, tenéis aquí un ejemplo de cómo era el legionario. Y el legionario, la panoplia, estaba constituida pues, por un galea, por un casco. En este caso, el típico era el montefortino. Este tipo de casco que, como veis, tiene un pequeño cubrenucas, muy pequeñito, unas carrilleras que tapan, pero que deja toda la cara al descubierto, pues para que el legionario no pierda campo de visión respecto a los cascos que había, por ejemplo, los cascos corintios que hemos dicho antes de época monárquica. Tenían plumas, tenían crines de caballo, etcétera, adornos, ¿vale? Variados. Evidentemente existían las crines de los centuriones, de los optios, etcétera, ¿no? Que eran diferentes a las que llevaban los legionarios y eran simplemente pues para que se vieran bien en el campo de batalla y dentro de la formación para poder que los legionarios se pudieran ubicar bien por delante con el centurión y por el lateral con la cresta del optio. Vemos que tenemos ya una lórica amata, ¿vale? Una armadura de anillas, una cota de malla de toda la vida, en este caso pues con refuerzos como veis en los hombros para que caiga todo el peso en el hombro y quede bien encajada la cota, que no se mueva. Importante en este momento es la cota de malla.
Ya veremos que habrá evolución en tiempos finales de agosto, ya es cuando empiezan a aparecer las segmentatas, ya os hablaremos de ellas más adelante. Otro elemento defensivo es el scutum ovalado, que como veis cambia un poco, ya está como un poco más redondeado para hacer un poco de protección al hombre que está en el interior. Es decir, no es un escudo plano, no me cubre plano como podía ser el aspis o el escudo de época del princeps o de la stati, etcétera. No, es ya un poquito ovalado, pero con forma interior que lo que hace es proteger al que está dentro, ¿vale? Le da una cobertura más grande. Luego, como elementos ofensivos, pues tendríamos el pilum ligero y el pilum pesado. O sea, ya tenemos dos pilum. Como veis, el pilum pesado pues tendría un contrapeso, tendría un refuerzo de madera con metal, que lo que hacía es que fuera más consistente en el lanzamiento, ¿vale? El pilum ligero es para disparar a más distancia, que lo puedo disparar a más distancia porque pesa menos, y el pilum pesado pues sería para ya los enfrentamientos o arrojarlo a los que tienes ya casi a distancia de, vamos, de 10, 15, como mucho 20 metros, ¿vale? Estos pilums ya os avisamos que no son lanzas, no son para combatir cuerpo a cuerpo. El pilum es una jabalina arrojadiza. Esto es lo que lo tenéis que entender. Y en este momento el legionario llevaba dos, uno pesado y uno ligero. Y como no, el elemento fundamental que es, en este caso, el gladius. Hemos dicho antes, Ángel lo ha dicho muy bien, lo ha definido muy bien, que el elemento sustancial y diferencial de los ejércitos romanos, de esta legión, es que todos los legionarios tienen su espada. Su espada como elemento de ataque. O sea, siempre tienen un arma que aunque pierdan el pilum, porque es un arma arrojadiza, el combate legionario se basa en el cuerpo a cuerpo. Y para eso tenían el gladius hispaniensis. Más adelante os hablaremos de los diferentes tipos de gladius y las modalidades. En este caso es un arma importante, considerable, consistente y de mucha calidad, ¿vale? O sea que este es el arquetipo, el modelo de legionario de tiempos de Mario que se prolongaría durante todo el siglo I a.C., incluso un poquito del primero después de Cristo, hasta que se van introduciendo pues, reformas pues, por varias necesidades también, ¿no? Por las necesidades de equipación, de material, de calidad, ¿vale? De profesionalización del ejército, etcétera, etcétera. No sé si me he dejado algo, Ángel, que yo pienso que he quedado bastante detallado, ¿no? No, perfecto, sí. Yo quisiera, en todo caso, añadir que el motivo del gladius, que es una arma de estoque y no es un arma de corte, ¿no? Y probablemente se debe a cuando yo lucho contra una falange, necesito la lanza, o algún tipo de lanza, que hubo varias, ¿no? Había falanges de muchos tamaños de lanzas, ¿no? Que eran lanzas, que es curioso que las lanzas no son para lanzar, pero bueno, la lanza era la de lucha, ¿no? Pero cuando lucho contra pueblos, que su armadura, por ejemplo, los cibrios, ¿no? Que su armadura es una armadura de cota de malla, yo tengo que utilizar mi gladius, y mi gladius es sencillamente para introducir y girar. Introducir y girar. Mi objetivo es siempre atacar a la cota de malla y girar. Un gladius hispaniensis a una cota de malla germana, que era el enemigo que tenía, el enemigo que se encontró, por ejemplo, también César un poco más adelante, también eran galos, que era de vestimenta, dijéramos, celta. Una hispaniense es capaz de entrar 6 centímetros con un hombre que tiene cota de malla. Entra en un hombre con cota de malla. Es por esto que se escoge el gladius como arma principal. Vuelvo a repetir, estoque. También corta el gladius, pero cuando corta, como no es un arma de peso, no es un arma que tenga peso, no puede, dijéramos, hacer mucho daño. Es corte, dijéramos, como un cuchillo. Tienes que desplazar para cortar. Eso es poco efectivo y es muy peligroso. El escudo tan grande que se tiene, te cubres y tu objetivo es sacar, girar, meter y esconderte detrás de tu escudo. Y esta es la técnica legionaria. Cuando llevas allí tus 5, 6, 7, 8 minutos, recibirás una orden, cambiarás, te irás a la última fila y tu compañero será el que te tenga que suplir y entonces luchará. Y lo que ha dicho Sergio de los pila, de los dos pilum, pues vosotros tenéis que imaginaros dos cohortes que son 900 hombres con estos pila lanzando estas jabalinas a la cantidad de gente que le tiene que dar
Pues cuando pensad que estos vienen corriendo, les caen los Pila y a alguno les dará, a otros no les dará, uno se frenará, el otro chocará. Pues cuando se ha producido esto, cae la otra andanada de Pilas. Esto es un destrozo, ¿no? Después avanza la legión, pincho, pum, pincho, pum. Esto era la manera que tenían de luchar. Quizás se nos ha olvidado, ahora que me acuerdo, en la época republicana, al principio, los romanos tenían soquis, tenían socios, tenían aliados itálicos. Estos, ha dicho Sergio, que estos pasaron a ser miembros de las legiones, pero no se puede luchar solo con tropas de choque. Los legionarios tienen tropas de choque. Necesitamos otro tipo de tropas, que son los auxilia, ¿no? Que quizás se nos han olvidado, pero los podríamos introducir, Sergio, así por encima, para que veamos que siempre tropas de choque y necesitamos otro tipo de tropas especializadas en otro tipo, porque claro, si yo tengo 5.400 hombres acorazados, si yo me voy desplazando y los otros pueden correr y lanzarme flechas, me matan. Yo necesito un equilibrio y estos son los auxilia, que ya no son soki, ya no son aliados itálicos, sino que vienen de otra parte del imperio. ¿No, Sergio? Sí, correcto. Es una manera de introducir pues elementos que compaginen la fuerza de choque de la legión, porque es verdad, si no caeríamos en el mismo error que los griegos con las falanges, ¿no? Que tienen un tipo de tropa pero son capaces de incapaces de combinarlas para los momentos más críticos. Entonces Roma se sirve de estos antiguos soki, que serán los auxilia, estas tropas auxiliares que combatirán codo a codo con las legiones romanas, les harán de apoyo que incluso con el paso del tiempo pues irán añadiendo tropas de origen autóctono que tendrán sus tipos o sus propias modalidades de combate, como a medida que vaya avanzando el imperio, pues irán añadiéndose pues jinetes sármatas, arqueros tracios, no sé qué, honderos baleares, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en este momento, pues los romanos pues tienen sus auxiliares, sus aliados, sus socios, pues como elementos también importantes en lo que es el combate, ¿vale? Ángel, llevamos 1 hora y 20 y todavía no hemos llegado a tiempos de Augusto. O estamos en tiempos de Augusto. O sea que no creo que lleguemos al Bajo Imperio, ni mucho menos podamos hacer esa distinción. No vamos a llegar ni a tiempos de Trajano, ¿vale? Porque vamos a un ritmo bastante lento porque nos vamos entreteniendo y vamos explicando pues con mucho detalle todo lo que hemos tratado, los puntos que teníamos más o menos previstos. ¿Te parece si contestamos algunas preguntas y damos 4 pinceladas más y hacemos un segundo programa la semana que viene o la otra para acabar de rematar el tema y el que quiera oírlo pues puede escuchar este de hoy y el de la semana que viene y tendrá toda la charla completa sobre la evolución del ejército romano? Porque hemos evolucionado desde la monarquía, desde el siglo VIII hasta el siglo I antes de Cristo. No hemos llegado ni a después de Cristo todavía. Nos hemos quedado aquí con los Julios. Creo que está bien pararlo. Podemos hablar de un par de temas más. Si quieres contestamos las preguntas, pero creo que sería interesante hablar del tema que se produce del poder que empiezan a tener los generales, que antes en las legiones de leva servían a la República. Y las legiones de este tipo ya en la época de entre Mario y Augusto ya no estaba tan claro quién servían, ¿no? Y el general tenía mucho poder y nos encontramos con prohombres como Julio César, como Craso, como Pompeyo, como Sila, como el mismo Mario. Y esto le dio otra dinámica a Roma. Si nos podemos ir un poquito más adelante, si quieres, solo para comentarlo, ¿no? La guerra de los 4 emperadores, que unos tenían unas legiones, otros formaban legiones. Quiero decir que es un tema que podríamos poner antes de avanzar y, como dices, contestar unas preguntas y el próximo programa empezamos ya con la estructura de la legión, por ejemplo, Flavia, por decir algo, en adelante. Vale, perfecto. Pues sí, hacemos un poquito de debate, abrimos aquí una línea de debate que la abriremos tú y yo, obviamente. Os invitamos también a que participéis mediante las preguntas y finalizamos lo que es la explicación de la evolución del ejército romano, podríamos haber dicho monarquía y república, y el siguiente programa hablar del imperio, ¿no? Del imperio y del bajo imperio, ¿vale? Que también hay Te puedo hacer una pregunta. A ver,
bueno, una pregunta, una petición. Tendríamos que sacrificar tofu a la triada capitolina a ver si somos capaces de acabar todo lo que nos queda en otro programa. Bueno, tú ya me lo has advertido, ¿eh? Tú ya me lo has advertido antes de empezar. Dice, ¿quieres decir que no nos hemos ido un poco diciendo que hablaríamos desde la monarquía hasta el Bajo Imperio? Pues sí, se nos ha ido un poco la olla, pero creíamos que éramos capaces, pero la realidad a veces supera la ficción y a la imaginación, ilusos que somos, ¿vale? Pero bueno, lo detenemos en este punto, hablamos un poquito sobre este tema de los ejércitos, y es que el concepto de ejército que sirve a la República cambia un poquito. Y ya lo has dicho tú, Ángel, aparecen grandes generales, el primero de ellos es Cayo Mario, porque se producirá un año o un siglo primero muy convulso de enfrentamientos a nivel interno, ya no solo con los enemigos externos, que los seguirá habiendo, obviamente, sino que dentro de la propia Roma, de la propia República, las estructuras políticas se tambalearán. ¿Por qué? Pues porque aparecerán personajes que quieren o que obtienen el poder absoluto, ya sea mediante dictaduras como fue Julio César, mediante triunviratos para repartirse el pastel, que hubo uno y hubo otro segundo, también fue tirano Sila, que Sila había sido el lugarteniente de Mario, todo lo que aprendió lo aprendió de Mario, pero luego acabaron enfrentándose en una guerra civil. Los partidarios, podríamos decir, optimates y los populares. Los optimates, que eran los del bando de los aristócratas, y los populares, en los cuales estaba Mario, pues que eran más del pueblo y para el pueblo, pero eso siempre entre comillas, hay que entenderlo. Pero sí que es verdad que los ejércitos pasan a ser más bien un bien particular, y los propios generales empiezan a costearse ejércitos de su propio bolsillo, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Lealtad absoluta. ¿No es así, Ángel? Sí, lealtad al general. Algunas veces fue relativamente bien, como a César o a Pompeyo. Otras veces no fue tan bien, como a Craso. Ya sabes que a Craso le tengo especial cariño, ¿no? Se montó su ejército y el hombre se fue a la Partia y allí se quedó, ¿no? Y como dices, yo leí un libro, creo que se llama Imperio, igual me equivoco, que hablaba sobre Quiquero, sobre Cicerón, ¿no? Y él cuenta allí la relación, como él va allí, que empezaba él como senador, y lo que dice es del triunvirato. Llegó Craso, llegó Pompeyo y llegó César, y dijeron, nos dividimos a nosotros la República, Imperio, llámalo como quiera, y se dividieron ellos y se quedaron tan panchos. Y al Senado no le hicieron ni caso. Y si el Senado hubiera dicho algo, pues se hubieran sacado la espada y hubieran dicho, bueno, pues entre todos tenemos 40 legiones, os vamos a apañar. Y pasó así, y pasó con Mario, y pasó con Sila, y esto realmente precipitó la República, y yo creo que la gente bastante harta, porque estamos hablando de Sila, pero luego Pompeyo y Julio César se liaron entre ellos, la liaron parda, pero es que luego Marco Antonio y Augusto también le liaron parda, así que empezaron guerras civiles prácticamente desde el principio de siglo hasta que creo que en el 33 o 32 antes de Cristo, creo que fue el 33, que cayó Marco Antonio y Cleopatra. Todos esos años son prácticamente guerras civiles romanas, ¿no? 31, Actium. Pues el 31. Septiembre del 31. Pues en el 31 esto es guerra continua, y estas guerras eran porque los ejércitos le juraban, creo que fue, no me quiero equivocar, creo que fue el mismo Sila, el que el sacramentum que se hacía al soldado, a la legión, juraba a Júpiter, juraba a Roma, juraba que daría su vida y juraba que obedecería sin abandonar el campo de batalla. Pues Sila añadió, y a sus generales. Esto ya nos da un dato, ¿no? Y entre Sila y Mario se lió una buena guerra. Luego Sila fue un dictador bastante duro, pero es que luego guerras y guerras y guerras. Y eso se produjo, pero esto ya fue prácticamente una constante hasta que cayó prácticamente Roma. Antes, yo no me acuerdo de ninguna guerra civil seria entre las legiones que pertenecían a Roma, que eran hombres de leva. Estos soldados profesionales vivían de esto, y la verdad es que costó bastantes vidas, y los emperadores, cuando se veían con un ejército, automáticamente, los generales, cuando se veían con un ejército, automáticamente querían el poder, ¿no? De hecho, ¿cómo consiguió César el poder en Roma? Se presentó con el ejército. Correcto. Y este es podríamos decir,
una cosa muy habitual en el siglo I, pero que marcará tendencias en el futuro, ¿no? Porque el que tenga el control del ejército, el que tenga la lealtad del ejército, podrá convertirse en emperador. Veremos a lo largo del imperio, cuando hablemos en la siguiente entrega, que habrá muchos personajes importantes que antes de ser emperadores fueron grandes generales y que contaron con el apoyo de las tropas para erigirse. Si no, el año de los 4 emperadores lo explicaremos con detalle porque fue un periodo muy convulso. Pero los 30 y pico años, perdón, 50 y, casi 49, 50 años que dura el periodo de la anarquía militar, ¿qué es eso sino generales que se autoproclaman emperadores, que de 22 emperadores solo muere uno de muerte natural? O sea, imaginaros, ¿no?, lo que nos espera la siguiente entrega. Pero sí que es verdad que esta república, esta tardorrepública que hemos definido aquí o que hemos querido hacer mención, desde Mario, que impuso todas estas reformas que en teoría tendrían que traer ventajas, también supusieron o trajeron inconvenientes, ¿no? Como son estos, las lealtades y los poderes fácticos de los generales, ¿no? Un hombre como Pompeyo o como César, que habían mamado, habían vivido y habían sufrido la tiranía de Sila, porque César tuvo que escapar de Roma, tuvo que huir. Pompeyo se mantuvo leal a Sila pues porque le convenía en ese momento. Luego fue mandado a España para combatir a Sertorio, etcétera, etcétera, ¿no? Estos hombres, Ángel, te planteo yo la duda, ¿no?, la pregunta, que habían mamado y que habían vivido esta situación, fueron incapaces de volver al sistema anterior, que para mí ya estaba muerto, ese sistema, esa república ya no existía, y instauraron, o no aprendieron de sus errores, sino que vieron que Sila se autoproclamó tirano y ellos, en vez de intentar cambiar la situación, quisieron repetir lo mismo que hizo Sila en su día, que Sila murió de viejo, ¿no? Y César murió apuñalado, pero Julio César, en este caso, pues su aventura tenía sus riesgos y evidentemente entró con el poder de las armas, aunque luego perdonase a los senadores que se habían alzado contra él y que al final acabarían matándole. Otro error, ¿no? Otro craso error, ¿no? En este caso el de Julio César, pero ¿me entiendes, no? Un poco la paradoja de todo esto. Hombres que han sufrido la tiranía y que la han vivido y que han visto cómo la república se fragmentaba o se dividía o se rompía, han sido incapaces de reconstruirla y han instaurado sus propias parcelas de poder, repartiéndoselo en un inicio, aunque el final siempre, el poder repartido entre muchos hombres, sabes que no funciona. No, yo te lo respondería, cada hombre busca la felicidad o busca sus éxitos en el mundo que conoce. Y Julio César conocía ese mundo y ganó, y le ganó a Pompeyo. Si hubiera ganado a Pompeyo, yo creo que Pompeyo se proclama dictador 10 años seguidos, igual que Julio César. Es que no creo que hubiera habido ninguna diferencia y poco más, ¿no? Yo también me quiero imaginar que cuando Julio César, que era un general excelente, evidentemente, cuando él ganaba una batalla y aquellos miles y miles de hombres lo coronaban y le ponían su corona de laurel y lo vitoreaban y lo llevaban adelante, él que ya era romano y él quería éxitos por encima de todo. Y además estos soldados, que sí que es cierto que daban muchos problemas, también es cierto que a partir de Mario se hicieron invencibles. O sea, no hubo, se peleaban entre ellos, pero un pueblo que realmente los pusiera en jaque ya no hubo. O sea, solo tenían problemas entre ellos, ¿no? El ver todos esos hombres tirarlos hacia adelante, el ver que toda la decimotercera lo elevaba prácticamente como si fuera un dios, que lo seguían, que esos hombres daban la vida por él, esto te tiene que dar muchos humos, ¿no? Y claro, te tira para adelante. Y luego lo que digo yo, tú vives en esa sociedad y ves lo que ves. Tú ves a Sila, ves que hace eso y tú haces lo mismo. Porque vamos a plantear lo contrario, ¿no? ¿Qué iba a hacer César? Lo que había visto. Como era Roma, es lo que dices tú, el Senado era la República funcionaba cuando Roma era pequeñica. Era totalmente ineficiente ya para controlar toda la extensión de las tierras de Roma. No sé si la solución era el imperio o era toda esa guerra civil. Probablemente se podía buscar otra solución. Pero la lentitud de las decisiones del Senado, esa timocracia, ese poder de los poderosos, los soldados que son pobres, entre comillas, con armas, llega un hombre que les promete no sé qué, pues se van con él. Y esto pasó hasta que llegaron algún emperador fuerte que lo paró, pero los emperadores fuertes lo paraban. Este fenómeno que dices tú de poner adelante a los generales lo paraban.
cuando había un emperador débil, lo que has dicho del año de los 4 emperadores, pero cuando murió Cómoro, el último de los antoninos, los 5 emperadores. Quiero decir que todo iba así. Lo normal cuando pasamos ya de los severos, ¿qué es? Cada vez que muere un emperador, una guerra civil. Y cada uno tenía su parte de ejército. Bueno, yo creo que era inevitable. Y además, vuelvo a repetir, los hombres juraban lealtad al general. Y estos hombres tenían tanto dinero que compraban a esos soldados. Y levantaban ejércitos, que lo hemos dicho antes, ¿no? Ejércitos leales. Si yo soy el que te paga, pues tú eres leal a mí, ¿no? Entonces, realmente, sí, me quedo con todo esto que has dicho como reflexión final, como evolución de los ejércitos. Estamos asistiendo a un fenómeno de un ejército que nace como un ejército que defiende la integridad de la ciudad, un ejército que se expande, un ejército que crece, que se sobrepone a grandes derrotas, como fueron, por ejemplo, con Pirro o con los cartagineses, con los cimbrios, ¿no? Grandes enemigos que te han puesto a prueba. Y tú de todo eso has salido vencedor. Imagínate si esos ejércitos no hubiesen tenido durante el siglo I a.C. guerras entre ellos y se hubiera podido invertir todos esos recursos materiales y económicos en expansión y en conquista. ¿Hasta dónde podría haber llegado Roma si en vez de sangrarse internamente se hubiese dedicado a combatir para afuera? Lo mismo que pasaría a partir del siglo III, después de la dinastía de los Antoninos, después de los Severos, que podríamos decir que aquí surge un pequeño debate sobre cuándo aparece el Bajo Imperio, cuándo acaba el Alto Imperio y empieza el Bajo Imperio. Hay gente que lo establece en época de Diocleciano. Yo soy más partidario de que a partir de tiempos de Alejandro Severo, cuando acaba la dinastía severa y empieza la anarquía militar, yo creo que ahí es donde se produce el principio del Bajo Imperio. No sé si tú compartes opinión conmigo, Ángel. Yo también, como yo me puedo permitir el lujo de, no sé, siempre digo que no soy historiador, es una cosa que la historia me gusta mucho, pero a nivel de ejército, a nivel de economía y a muchos niveles cambia bastante. Los severos son unos con sus claros oscuros, intentan hacer una Roma muy parecida a los antoninos. Lo intentan, no tienen su categoría como emperadores, pero ni de lejos, ¿no? Pero lo intentan. A partir de ahí todo ya es otra cosa. Yo creo que sí, que el Bajo Imperio empieza allí. Bueno, este debate lo retomaremos la semana que viene o la otra cuando sigamos con el tema de la evolución del ejército romano. Ya hemos dicho, entonces hoy, perdonadnos el título del programa, el título del directo, era Evolución del ejército romano, lo hemos dejado ahí, de tiempos monárquicos al final o a la caída del Imperio de Occidente. No os equivoquéis, no nos equivoquemos, Ángel. Evolución del ejército romano, parte 1, de la monarquía al siglo I a.C. La semana que viene la otra será evolución del ejército romano 2. Intentaremos que sea de finales de la República al Bajo Imperio, a la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Entonces, este debate nos daría incluso, solo hablar de César y de este siglo I a.C. nos daría para muchísimo. Y ya que estamos, pues hago un poco de spoiler y de promoción. ¿Qué te parece? Ya la semana que viene hacemos promoción de lo tuyo, que tus obras se encaben un poco dentro del periodo trajaneo, ¿no? De la época de los antoninos. Y si queréis profundizar en este final convulso de la República, por eso tenía, y te he corregido antes, discúlpamelo, el tema del 31 a.C., que era Actium, lo tengo muy fresco pues porque realmente he escrito una trilogía que empieza justamente en septiembre del año 31 a.C., que es con la batalla de Actium. Si queréis conocer ese cambio o ese proceso de cambio, de transformación, ese paso de una república a un imperio, esa transición, siempre podéis leeros mi trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva, recordad, Misiva de Sangre, El enemigo interior y La sombra de la conjura, que aborda muy bien este tiempo de paso de un régimen a otro. Aunque Augusto siempre dijo que era una república, que él era el primus inter pares, el princeps, el primer ciudadano, como le quieras llamar, realmente lo que estaba estableciendo él ya era una monarquía absoluta o con una línea dinástica, y el propio Senado le dio a él el poder. ¿Pero por qué? Porque tenía un elemento fundamental, las legiones. Las legiones, la clave. El imperio. Eso es. Entonces, si te parece, pues respondemos para finalizar las preguntas que nos habían quedado en el tintero. No sé si las tienes tú aquí a mano, Ángel, que antes me has dicho que... Intento buscar por aquí. A ver.
La última que hemos respondido me parece que era de Jordi Vilalta, que nos hablaba sobre la vanguardia y los huélites que caían, ¿vale? Entonces, nos vamos al siguiente, que nos decía Juanito, gordito, que dice, pero alguien que tuviese dinero para comprarse equipación podía pasar a ser Astati o príncipe directamente, aunque no tuviese experiencia en la lucha. Bueno, un Huélites que tuviera experiencia, pero que no hubiese conseguido dinero suficiente como para costearse una panoplia, pues evidentemente era una cuestión de rango social. El que tenía mucho dinero y tenía experiencia, obviamente, ya era un triario, ¿no? Ese era el que tenía más experiencia. El Astati pues, sería ese hombre de clase baja media que sí que podía permitirse una panoplia normal y ya no estaba con los Huélites. Y el Princeps pues ya era un poco de posición más elevada. Entonces, los dos conceptos van un poco de la mano. Según mi estatus social y según mi capacidad para obtener un recurso, una panoplia de calidad, pues yo podía estar en una o en otra línea de combate, ¿vale? La siguiente, para ti, Ángel. Después de cada batalla nos dice Aulus Iunius Silanus. Vaya, tenemos aquí un romano en toda regla, un silano de la gens Iunia, ¿vale? Porque es el trianómina, es el del medio, es el praenomen, el cognomen. El nomen es el nombre de la gens, ¿vale? Entonces, aquí un Iunio nos dice que si después de cada batalla se recogía el armamento de los caídos, tanto los romanos como los del ejército contrario, y si se incineraba a los caídos. Venga, esta para ti. Evidentemente, se quitaba todo lo vendible y si yo mataba a uno y tenía una espada mejor que la mía, pues claro, vendía la mía y me quedaba con la buena. Esto es, pero se ha hecho hasta hasta la Segunda Guerra Mundial. Se recoge todo lo que se pueda vender. En cuanto a incinerar a los caídos, a los soldados romanos que se incineraban, evidentemente, un soldado que ha muerto con honor, que ha muerto en batalla con honor, merece un entierro con honor y se le respetaba y se le honraba, evidentemente. Vale, ¿qué más? Roduto nos dice, míralo de otra manera, le responde a Maribel, la evolución y la lucha que ha hecho falta como para que ahora se olvide, jeje. Mírate sobre la caballería villana de Castilla. Bueno, entiendo que se refiere al tema de lo injusto que es la estratificación social o la clasificación social del ejército romano. Vale, pues miremos o mírate, Maribel, la caballería villana de Castilla que te recomienda aquí nuestro amigo Roduto. Fer nos dice, pues nada, una segunda parte para el Bajo Imperio. Pues sí, no, para el Alto Imperio y el Bajo Imperio, que no descartamos que sea una segunda para el Alto Imperio y una tercera para el Bajo Imperio. ¿Qué, Ángel? Es que si nos liamos en el Alto Imperio podemos, ¿no? Bueno, intentaremos aportar de las dos cosas, ¿no? Quizás podemos acortar un pelín, no, es igual, no prometo nada porque haremos lo que podamos. Nos dice Juanito Gordito que yupi, que la hemos vuelto a liar y que cómo mola esto. Bueno, pues nada, pues si les gusta, pues cuantos más programas hagamos, más debates abrimos, más tocamos los temas con amplitud y más les gustan nuestros videoyentes, que parece ser que no les ha acabado de desagradar la idea de que tengamos que hacer otra charla, ¿eh? Julio Marcel nos dice, también quisiera saber más sobre el papel de la caballería. Sabemos que el ejército romano se centraba en la infantería y su caballería era extranjera, como la de César, pero quisiera saber más sobre los equites o de caballería de ciudadanos romanos. Ya te avanzo, Julio, que la caballería romana era bastante mediocre, era bastante de andar por casa, se utilizaban mucho con la tarea de explorar, los exploradores, los especuladores, caballería de un apoyo bastante básico y, como tú bien dices, los ejércitos romanos, lo hemos dicho antes, lo hemos comentado con Ángel, se sustentaban en los auxilia, en las tropas auxiliares de aliados, de foederati, que ya saldrían más adelante, los numeri, etcétera, etcétera, que eran los contingentes que se traían de otras regiones y que se obligaban, o sí, podríamos decir que se obligaban a participar en combate, pues por tratados, por acuerdos de paz, por tributos, etcétera, etcétera. Y las caballerías romanas no eran muy buenas y se utilizaban normalmente pues desde los jinetes galos, los germanos, los sármatas, los bátavos, que eran unos jinetes, una caballería pesada muy importante también de origen germano. Entonces sí que es verdad que tienes razón. Ya, si te parece, cuando entremos un poquito a hablar del imperio, hablaremos también con detalle de estos auxiliares, aunque también se merecerían un programa aparte. Ángel, la siguiente, léetela tú que me estoy quedando sin saliva, la de José R. López.
el castrum como lugar protegido para el descanso o fortificación de la región también es reformado por Cayo Mario. Fue una evolución mejorada como consecuencia del ejército de centurias. No, el castrum, las castras ya se hablan en la época de Escipión el Africano. Polibio es la persona, Polibio de Megalópolis, que era un mecenado por los escipiones, por los Cornelios. Ya nos describe muy bien. Yo es el sitio donde mejor he visto la descripción. Tiene una descripción muy grande. Y el castrum como campamento provisional romano es muy antiguo, es de principios de la República. Ellos lo hacían de siempre. Es una manera de funcionar de los romanos que siempre les fue bien y ellos querían una buena defensa. Quizás la única evolución que ya no fue Mario, sino un poquitín más adelante, es que estos castras no eran ya, dijéramos, provisionales, sino que se quedaron fijos un poquitín más adelante. Pero el castro es republicano, pero de bastante anterior. Las primeras referencias que tenemos ya se habla de castrum. Perfecto. Nos dicen, Fer nos da las gracias, súper interesante. Jordi Vilalta nos dice que es un tema muy interesante y muy amplio y que se necesita otra sesión, obviamente. Ya ves que lo hemos intentado y hemos apostado fuerte, pero hemos perdido esta jugada. Se ríen. Aulus nos da las gracias. Gracias a ti por estar ahí. Fer también se ríe. Juanito Gordito nos dice que liarse, que ya le va bien, imagino, que ya le gusta. Fer nos vuelve a decir que se está dando cuenta que no hemos hablado nada alrededor de lo que rodeaba a los soldados, prostitutas, buhoneros, comerciantes, de los canabae. Bueno, ya hablaremos, no te preocupes, es que esto o nos centramos en el ejército o nos centramos en todo lo que rodea al ejército. Entonces, si te parece, porque sé que Ángel tiene un tema preparado sobre todo aquello que rodea al ejército, sobre las mujeres, el papel de la mujer dentro del ejército, no del ejército como sí, sino en el ambiente del ejército. Entonces, yo desde aquí, si quieres, Ángel, pues más adelante, en un futuro, esperemos que no sea muy lejano, como el de Star Wars, espero que nos adentremos en tocar este tema, pero es que si nos centramos en todo lo que rodea el Canabae y todo esto que nos pregunta Fer, pues podríamos no acabar nunca la evolución del ejército. Entonces, ¿lo dejamos para más adelante o qué? Sí, yo estoy dispuesto. Hay que tener en cuenta que de siempre, donde se ha movido un ejército, se ha movido negocio y se ha movido dinero y se ha movido todo tipo de servicios que necesitaban estos hombres, más o menos agradables a los ojos actuales, pero vuelvo a repetir que estamos hablando de otra época. Y evidentemente cada vez que se movía un ejército tienen necesidades de todo tipo, de comida, de sexo, de alcohol, de cualquier otra, de mantenimiento del equipo, y iba seguido evidentemente por toda una serie de personas que vivían del ejército. Pero haremos otro, o más adelante, si puede ser, nos centraremos en alguna castra de estas fija y daremos un poquitín de idea de lo que era, de todo lo que surge alrededor de un campamento legionario. Claro que podemos hablar, pues cuando hablemos, por ejemplo, del Alto Imperio, pues tocaremos un poquito por encima tu obra, el tema de Lignum en Tapae y Lignum en Roma, que es tu trilogía, y allí pues haces una muy buena definición de cómo era un castra y cómo se estructuraba y cómo funcionaba a nivel interno. Que también, aunque los recordaremos en la siguiente entrega, pues también aprovechamos pues, para hacer un poquito de promo de tu trilogía. Son 2 libros de momento, pero el tercero me has dicho que está a punto de salir, ¿no? Entonces, ya aprovechamos la ocasión pues, para promocionar también tu obra y que los lectores que se han quedado con más ganas de saber cómo funcionaba internamente una legión de época de Trajano, pues oye, tú también explicas y narras muy bien todo este entorno, lo que tú has dicho, todo esto que se montaba alrededor de un castra, ¿verdad? Sí, todo lo que es un castra, todo lo que es hacerse legionario, todo lo que supone dejar el hogar, todo lo que supone ponerse delante del enemigo, todo lo que suponen los miedos, las esperanzas, qué espera un hombre en el ejército, porque los soldados, a pesar de que llevan la lórica que llevan su armadura, son personas, sufren, sienten, padecen, tienen esperanza, tienen ilusión. Pues esto también es ejército, que nosotros hablamos de grandes generales, hablamos de grandes movimientos, de tropa, de evolución, pero cada una de estas personas tiene unos pensamientos y piensa en su futuro, en su vida, y evidentemente no quiere morir y está allí a veces sin querer, sin poder o porque no tiene otra alternativa. Yo trato todos estos temas.
Bueno, pues Lignum en Roma, Lignum, Lignum en Tapae, Lignum en Roma, en el blog de Ángel, del Lignum en Roma, es el blog, ¿no? La página web que tienes, ¿no? Sí, ¿para qué vamos a cambiar? Si me va bien con Lignum en Roma, ya está bien. Perfecto, pues oye, nos dice Juanito que tampoco hemos hablado de la Armada. Pues bueno, también hablaremos, venga, ya no estáis poniendo aquí deberes. Nos saludan, Maribel nos dice que muy ameno, que queremos más, lo tendréis, no os preocupéis. Gracias, nos dice José, ha sido muy interesante. Y Julio Marcel, pues también nos dice que muy interesante, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar ahí, por ser leales. Somos vuestros generales, vuestros cónsules. Algún día levantaremos una legión con todos vosotros. Esperamos llegar a esos 5.000 para que Ángel tenga su legión de 5.000 y yo la mía de 5.000 y podamos tener un ejército consular, ¿vale? Entonces, quizá algún día podamos erigirnos en cónsules, porque si tenemos que ser emperadores, pues acabaremos enfrentados. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad, Ángel? No, yo prefiero ser cónsul y poder consensuar lo que hacemos. Perfecto, pues oye, un placer para todos, para todos, un placer para nosotros haberos tenido con nosotros hoy. Os invitamos el sábado, recordad, el sábado volvemos a hablar de legiones, pero volvemos a hablar desde el punto de vista de la recreación histórica. Desde Barking Orients hablaremos con Ricard Job, que es el director de Barking Orients, el sábado a las 5:30. Ya os convoco desde aquí porque seguramente que no os lo querréis perder. Y la semana que viene o la otra, ya veremos cómo nos lo podemos montar, continuaremos hablando de la evolución del imperio, la evolución del ejército romano desde tiempos de Augusto, ¿vale? En adelante, a ver hasta dónde conseguimos llegar. Un placer, Ángel. Muchas gracias. Te veo en la siguiente. Ahí estaré con mi ejército consular. Un placer, pues a todos los que nos habéis seguido hoy, lo mismo, me despido de vosotros y el sábado a las 5:30 tenemos una cita, no os lo perdáis y sabed que esto lo podréis ver en diferido y el del sábado, si no podéis estar en el directo, pues también lo podréis seguir en diferido. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la lealtad y nos vemos el sábado a las 5:30. Un saludo a todos.